Tengo un No se lo voy a peruano. quitar. No, pero sí tengo Claro. un peruano, sí tengo un peruano para Ah, bueno, comentar. bueno, bueno. Y Bien, que bien, les voy a bien. hablar también de ese peruano. Así es que sí, sí, todo bien, todo bien. Amigos, no me digan que yo tengo que ser la que pronuncia su nombre. Bueno, Bueno, es que No, no, podemos no. hacer coña ya con Decí, eso desde el no, lo principio. decí, puedo leer, porque sí, se Chicos, supone que 3 minutos. Ah, se, su- ah, Bueno, igual se, estamos bastante bien. sí, o sea, como para Perdón, Clau. no, para, Se supone le quedó cortado tres veces. yo, Se su, se su. no, lo que pasa es, Ya se me acaba el tiempo. Ah, Clau, nos eso es exactito, como mandas cuando tú. recibís yo, el premio, sí, ¿viste? Tim, sí, pam, pam, tim, pam, pam. yo dije, no sé si decirte que está, dije, lo tenías calculado, ya está. Un poquito bajo, solamente por la noica. probando, uno, dos, probando. Ahora sí, mi Se lo tiene noica, que lo meter en la siento. boca. Sí, a este paso. Qué barbaridad, sí. Probando, probando. Ay, la tecnología, la tecnología. Qué bien nos va a salvar la vida. Sí. Espera, Tutoriales, espera. ay, perdón. Ahora, es que digo, luego se me va a olvidar, como tengo la cabeza ahí un poco. Es mejor porque aquí es cuando salen las tomas falsas y me lo ponéis mejor para recogerlas y Más fácil. comentarlo. Exacto, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Muchos libros y pocas nueces. Quienes han visto nuestro episodio anterior seguramente estarán esperando que en este vídeo conversemos acerca de libros y sus adaptaciones, pero por esta vez no va a ser así, porque la verdad es que entre vídeo y vídeo ocurrió un evento muy importante en el mundo de la literatura y en el mundo de los amantes de los libros, que es el anuncio del nuevo premio Nobel. Entonces, cuando eso ocurrió, en nuestro WhatsApp personal empezamos a conversar sobre este premio Nobel y sobre muchos otros temas que la verdad es que creemos que son muy interesantes, que están vinculados primero al tema de los premios en general, pero también en particular al tema de los premios Nobel. Así es que quisimos traer el día de hoy esta conversación que estábamos teniendo nosotros como solamente entre nosotros de manera interna, poder conversar con ustedes acerca un poquito, por supuesto, del Nobel de este año, pero también acerca de otros temas que suelen surgir alrededor de este premio. Y creo que lo más importante que ustedes tienen que saber es que el día de hoy vamos a hablar de muchos libros y de muchos autores, así es que vamos a comenzar. Para comenzar este episodio, obviamente, como se imaginarán, vamos a hablar del que ha ganado el Nobel hace muy pocos días. Voy a tratar de leerlo lo más fluido que pueda, pero va a aparecer por aquí. Laszlo Krasnaorkai. Laszlo Krasnahorkai, que es nuestro nuevo premio Nobel. Así es que no sé, amigos, ¿cómo recibieron ustedes la noticia? ¿Conocían algo acerca de este autor? ¿Quién quiere Yo, comenzar? yo soy sincero, la única y primera vez que había escuchado o que he escuchado a este señor ha sido con las apuestas en Instagram de algunos canales que han apostado por este tipo, que yo no lo conocía, y por otros Todo que sí para que evitar conocía. decir el nombre. Por este tipo, Laszlo Krasnostein, o como sea. Y la verdad es que tampoco me llamó la atención porque yo ya desde el principio, y creo que el año pasado cuando hablamos de los Nobel ya lo dije, el premio Nobel es un premio con el que nunca he acabado de conciliar mis gustos y por tanto cuando sale me parece más anecdótico ver quién ha ganado y decir, ah, mira, este sí lo conozco o este sí lo he leído o este no tengo ni idea, que pensar, ah, pues lo voy a leer. Porque Mm. sinceramente no es, esto igual me estoy echando piedras sobre mi propio tejado, pero creo que también forma parte de lo que vamos a hablar hoy del tema de los premios y del premio Nobel. A mí, la verdad es que no me interesa apenas nada y tampoco me parece un legitimador ni prestigioso que te den un premio como el Nobel. Y ahora, bueno, ya pueden tirar tomates o lo que sea, pero es así. Así que no había oído nada de este señor hasta unos días antes del Nobel y cuando ganó dije, ay, qué pena, porque yo apostaba por Cartarescu. Las mentiras tienen patas cortas. Bueno, es que en realidad me parece que nos van a tirar tomates a todos, porque creo que estamos todos en la misma sintonía. Bueno, a mí me pasó algo muy curioso, que es que salió este señor,
vamos a decir así muchas veces porque de pronunciar su apellido es difícil. Y yo no tenía, y yo decía, "Pues, ¿quién es esta persona? No tengo ni idea, no solamente porque no tenía idea por mí, sino porque yo trato de no ver los videos que hacen los que se consideran influencers de la literatura con respecto a quién va a salir del Nobel y quién digo yo que se merece el Nobel y por qué yo digo que a este autor hay que leerlo, porque detesto cordialmente el esnobismo en la literatura. Entonces, tampoco lo sabía por las apuestas, o sea, no tenía ni idea de este autor, no había escuchado nada en los canales, nada, nada. Y entonces, pues, fue una cosa así muy sorpresiva. Y resulta que hablando con un amigo, me dice, che, sí, yo tampoco tengo ni idea, pero creo que había visto alguna cosa. Entonces me fijé en mi reader, yo bajo libros y los voy cargando y yo no me acuerdo más nada que tengo ahí dentro. Y sí, tengo dos libros de él, que no sé ni cómo llegaron a mi reader, ni cómo los bajé, ni por qué los bajé, ni de qué tratan, que son Tango Satánico, que ahora todo el mundo está hablando de él, y y, y Seibo descendió a la tierra, que tampoco sé de qué trata, ni vuelvo a decir, porque es que los tengo. Así que esa es todo lo que puedo yo decir del premio Nobel, todo lo que puedo aportar. ¿Vas a leerlos ahora después de que haya ganado el premio No, Nobel? no. Yo tampoco soy de leer los premios Nobel que no. Si lo tenía en mira, si me interesaba y si Ujú. tenía idea antes, sin saber que iba a ganar el Nobel, bueno, sí, porque además se consiguen más fácil después de que ganan los Nobel. Qué sé yo, Sí, es como yo ya había cierto. leído Han Kang cuando salió Han Kang y entonces ahora llegan un montón de libros de Han Kang. Pero si no tengo ni idea quién es y no me interesa en lo absoluto, o sea, no es, el Nobel no me da a mí un interés por leerlo, o sea, no le pone un plus de En decir, sí ahí es Nobel, lo voy a mismo, leer. claro, no Claro, solo porque es claro, en sí mismo un Nobel, claro. claro. Yo sí vamos, lo conocía. Lo tenía en mi lista desde hace muchos años, no recuerdo, porque yo saco mis ideas de muchos sitios y tampoco anoto de dónde he sacado cada esto. No lo recuerdo, pero seguramente de algún vídeo de YouTube de alguien de los que sigo, porque esa es como una de mis fuentes principales. Y sí que lo tenía anotado y de hecho Acantilado aquí en España al menos tiene publicados varios libros de él y creo que en Hungría es muy reconocido y es muy leído y o sea que bueno, es un señor famoso nacional e internacionalmente. Y Bueno, internacionalmente no sé, pues yo estoy en Argentina y no tenía idea de este hombre. Pero no, bueno, es pero verdad que que sí le edita Sigilo, que es sí, editorial por eso que argentina. aquí lo edita Acantilado y no solo tiene un libro suyo, sino tenía Claro, varios sí, sí, antes de que le varios. dieran Sí, el sí, premio, con lo cual entiendo sí, sí. que es una cosa. Se conocía. Se conocía, sí, sí. Claro. Sí, Y de hecho no, yo di, vi. di. No, sí, que de hecho yo vi a través de que ganó el Nobel que había hecho una asociación con un director húngaro en los años Mm. 80 y sacaron una película que tuvo bastante Ah, recorrido a nivel internacional y que a partir de ahí como que se estableció se hizo más bastante esta conocido. relación y se hizo más conocido como, pues eso, la semilla original de la historia que lo petó un poco porque hablaba también de temas de comunismo y de temas que en Ujú. aquella época con la desintegración de todo el bloque comunista, pues eso, que estaban muy de moda. Pero eso me enteré luego, cuando he mirado un poquito ¿Y por te encima. acordás cuál es el libro que llevaron al Eh, cine? no, pero mira, lo buscaré Ujú, y lo pondré aquí por si a alguien le interesa mirarlo y la película y eso, ¿vale? ujú. Sí, yo leí que habían hecho varias adaptaciones al cine con el director este húngaro. Sí, sí. Mm. Sí. Yo ¿Y ya vos, tenía Clau? interés por leerlo y yo creo que sí lo Ah, leeré en sí. algún momento, pero, o sea, no especificando lo que dice Maggie. A mí el Nobel me sirve para descubrir gente y ya luego y para investigarlo, pero no necesariamente por leerlo. Así que nada. O sea, creo que comparto lo último que tú dices, Katia. A mí me gusta conocer a un autor o una autora nueva. Digamos, empiezo por ese principio, pero literal yo nunca había escuchado acerca de él. O creo en todo caso que, no sé, a ver, de repente me equivoco, pero tengo la impresión de que si yo leo el nombre o escucho el nombre de una persona, cuyo nombre me es difícil de recordar, entonces hay altas probabilidades de que no me acuerde de él, ¿no? Entonces creo que es muy probable de que incluso en algún momento haya ido a alguna librería y haya visto por ahí sus libros, pero como es un nombre un poco peculiar para alguien como yo que habla español, entonces creo que nunca lo he, o sea, nunca le he prestado atención. Así es que
literal, en este caso no tengo ni idea de él. Yo ya hace años que ya no miro, porque yo una época sí me gustaba ver esto de las casas de apuestas, ¿no? Y me gustaba como mirar qué estaban diciendo, o normalmente muchos blogs semanas antes sacaban como una lista, ¿no? Te sacan esta típica lista y yo no recuerdo nunca haberle prestado atención a él, entonces la verdad es que no sé nada sobre él. Creo que les estaba comentando hace un rato en el canal de Laura de Borde que te quiero Borde, bueno, yo lo he visto ayer o anteayer. Ella tiene un blog justamente donde estaba comentando sobre un par de libros de él y si no me equivoco, uno de los libros que ella comenta es un libro de cuentos de él. Entonces, si es libro de cuentos, creo que ese me interesa, ¿no? Porque es lo que a mí más me gusta leer. Creo que podría comenzar por ahí, pero claro, primero que llegue a Lima y que no llegue tan Sí, caro va a además, llegar. ¿no? Y que no llegue caro, por Claro, favor, el porque tema es que si acantilado sigue es con carísimo acantilado, acá. claro, es carísimo. Acantilado es carísimo. Ese O es sea, el tema. así que veremos, pero seguramente se lo lleva Planeta o Penguin. Si esto es lo que pasa con los Nobel. No sé si Bueno, como pasó podrán, con ¿eh? Han Porque Kang, no sé. sí, pero Han Kang, quien tenía los derechos originalmente, no tenía tanto poder como Acantilado. Eso iba a decir yo, Acantilado es una Acantilado es una editorial editorial. muy grande. Sí, sí, es importante. Sí. Yo creo que a la altura un poco de Anagrama. Quizá no tanto en Mm. volumen de facturación, porque Anagrama tiene mucho, pero Acantilado, ojo, quiero decir que no Bueno, es y tan Entonces, fácil. Acantilado también Latinoamérica seguirá sin leer a Krasnahorkai. No, bueno, depende también, ¿eh? Porque igual No, Acantilado bueno, nosotros compraron tenemos los sigilo. derechos de claro, España. porque se lo tienes Claro, derechos en en España, España. claro. Claro, igual es Nosotros tenemos español en con España. sigilo. Así que a lo mejor sí se llega, Clau. Claro. Porque sigilo sí llega ya, ¿no? A Perú. O ¿No? sea, Ay, muy pobre. poquito. O sea, Bueno, ¿saben pero si es el qué? Nobel, seguro que eso es lo que Sí, eligen que sí, llegue. no, no, sí, 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 porque es que, amigos, la gente lo va a pedir. O sea, en Claro, es Sí, que se bueno, va a Perú, eso es lo que vender vamos a mucho, hablar se en va a vender breve. Es mucho, lo que vamos a seguro. hablar en breve. en Sí, Perú sí, los sí, sí, sí. lectores te piden los premios Claro. Nobel. O sea, cuando yo me acuerdo que cuando pasó, por ejemplo, lo de Luis Gluck, que no sé si el año pasado que hicimos el episodio lo comenté, lo de Luis Gluck yo lo viví en carne propia, porque Luis Gluck gana el Nobel y cambia de editorial. Entonces, estos libros que ella tenía, no me acuerdo con qué Claro, editorial, porque llegaron un montón. es la que yo tengo, ¿no? Decían que era una joya porque ella estaba ya cambiando de editorial. Entonces, todos los que leemos un poco poesía aquí en línea y que estamos medio al tanto de los premios, estábamos en las librerías buscando llevarnos los últimos volúmenes, ¿no? Y de Claro. hecho sí lo hice, o sea, con mi novio nunca había sido así, es como, corre, no sé, nosotros hemos corrido a las librerías por los libros porque nos gusta la poesía, y la verdad que Ah. fue un acierto, o sea, esa poeta es increíble, o sea, no me arrepiento para nada de haber salido corriendo de mi casa con mi tarjeta de débito, así como a comprar Eso lo fue que un haya de descubrimiento. ella. Yo también la leí por el Nobel y me encanta, me Me encanta. De encanta. hecho, tengo que Luis comprar Gluck, más libros de ella. fabulosa. Aquí la publica Sí, Visor de Poesía y sí, muy bien. sí, de verdad que un acierto. O sea, como digo, hay casos en los que el Nobel para mí es lo que me permite conocer y que llegue justamente acá un libro de ella, ¿no? Yo no los he comprado en Visor, tengo los no me acuerdo la editorial anterior, em, y así es que creo que va a pasar como también algo parecido, la gente lo va a pedir, o sea, lo van a empezar a reclamar en las librerías cuando llega, ¿no? Mm. Entonces, de que va a llegar, sí, de todas maneras, ¿no? Seguro, Sí, seguro, seguro. sí, sí. Bueno, yo iba a primero a hacer una no clasificación, pero sí una pequeña descripción de la diferencia que hay con el Nobel en cuanto a otros premios literarios que también son conocidos, pero quizás no son tan internacionales, porque el Nobel, una de las características que tiene es Mm, que es global. Es ujú. decir, se gana el Nobel y estoy seguro de que, bueno, en los países de habla inglesa, pues también tienes el Booker o también tienes el Pulitzer, pero quizá no tienen esta característica tan internacional y tan mundial como es el Nobel, porque además en el Booker o en el Pulitzer tienes que haber escrito en inglés, no un autor, no un autor internacional que escriba en su idioma. Eso para empezar. Luego que es un premio que lo da una institución.
que a diferencia de otros premios, y ahora lo quería poner en relación a uno muy conocido en España, que también lo puede ser en Latinoamérica, porque lo dan en los dos, lo dan al español, bueno, hace años que ya no, pero bueno, es el Planeta, que además ha habido una polémica importante con esto, que la gran diferencia también es que es una editorial la que da el premio y no una institución como en el caso de la Academia de Alfred Nobel. Y eso también marca una gran diferencia. Y es que el premio que da el Nobel es íntegro para el autor. No lo dan en concepto de anticipo como sí lo dan las editoriales que tienen premio, como es el caso de Planeta. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que todas las ventas que se hagan a partir del premio en los libros del último ganador o de cualquiera de los ganadores del premio Nobel van directamente en royalties, en el caso de que hayan cubierto el anticipo en sus respectivas editoriales de cada uno de los países, al bolsillo del autor. Mientras que cuando te lo da una editorial, eso va Claro, contra el porcentaje anticipo. vale. Claro. Exacto. No. De cada una de las copias que venda, pues por ejemplo, en el caso del Planeta que han dado esta semana y que ha sido muy polémico, es un concepto de anticipo y va en contra del 10%, imagínate, del precio de venta al público de los libros que venda. Entonces, si dan 1 millón de euros, pues imaginaos, de cada libro vale 20 pavos, le quitas un 10%, que son 2 euros que se van al autor. Hasta que esos 2 euros no lleguen al millón de libros vendidos, es decir, que serían, no sé, 500.000, si 500.000 por 2 es 1 millón, hasta que no venda 500.000 ejemplares, no le van a volver a pagar. Eso no sucede con los Nobel. Con los Pero es que Nobel los cualquiera... premios editoriales para mí son marketing de la editorial. Ah, sí, claro, pero la Entonces, gente no lo eso sabe. es No que yo son no los premios. cuento ni como premios No, Claro, no literarios. se claro, consideran Eso, claro. premios. Pero la gente no lo sabe. No ah, sabéis ya, esta ya, ya, semana la ya. de Sí, veces sí. que, por lo menos 2 veces, a partir del escándalo que ha habido o de lo que ha sucedido, que ha ganado un Sí, que se habla de señor, lo que cobra el autor, o sea, como que comparan, sí, sí cobran más que el premio Nobel, o sea, si sí, es más, pero cobra no, un millón porque de no, no, euros. claro que no, pero al final no es así. O No, sea, al final no es así, al final no es así. claro. Aparte de que es un premio local, quiero decir, por más que el español se comparta en toda América y en España, no sé cuántos No, venderá este yo no tengo señor. ni idea quién es, ¿eh? O sea, Claro. he visto a varias gente quejándose de este hombre, no sé quién Bueno, es. O sea, para empezar que no es un escritor, es un no. tertuliano de un programa de televisión que ha escrito un libro, o habrá escrito dos o Ah, y es tres. como un influencer, como si hubiera Sí, ganado un es influencer. una Ay, figura me mediática. muero. Sí, es una figura mediática que además trabaja en un programa del canal, o en dos programas Sí, sí, del que tiene que ver canal, con Planeta. exacto, que es de Planeta, que ya lo hicieron el Obviamente, año pasado. autobombo de la editorial. Claro, claro, sí, Pero sí, eso, sí. pero eso es como si ganara, qué sé yo, Denzel Washington con su biografía, que la escribió Pepe Honguito, o sea, un escritor fantasma, y no saben ni quién es. O sea, Sí, es sí, sí, ridículo, es un premio sí, ridículo. sí. Qué Lo que pasa es, bueno. lo que pasa Llegaron es al que fondo de lo que podían hacer, ¿eh? O se han sea, convertido en una auténtica broma. Antes tenía un sí, tal prestigio, cual, antes son. tenía una legitimidad, pero ahora son la broma de la broma. Porque el año pasado ya lo dieron a una periodista Sí, bueno, era con que... Carmen Mola. No, eso hace 2 o 3 años, pero ahí, Pero ya ahí lo con que Carmen Mola sucedió... fue Sí, cualquier sí, sí, cosa. sí, sí. Bueno, ya Nah. lleva como 20 años, que es cualquier cosa, Sí, pero ahí desde que... saltó que ya era cualquier cosa en serio y Sí, además sí, sí, que sí. varios de ellos tenían que ver con la empresa Planeta, Sí, sí, y no sí, sé. porque eran guionistas. Lo que pasa es que Carmen Claro, Mola, porque esta era otra de las modalidades para la que hacen los premios y las editoriales, que es robar autores a otras editoriales. Carmen Mola publicaba, si no me equivoco, en Alfaguara o bueno, en un sello pero, o suma de pero no es Penguin, Planeta Random House. Alfaguara. No, es Ah, es Penguin. Penguin. Sí, Oh, se robaron se entre les las dos robaron. grandes empresas. Sí, se roban constantemente. Ah, qué Lo que bueno. pasa es que Penguin no tiene un premio, lo intentaron hace unos años tener un premio que tuviera una dotación importante y que le hiciese competición a Planeta, que eran los premios Torrevieja. Llegó la crisis y se lo llevó por delante. Pero bueno, que todo Qué este loco. rollo es más que nada para hacer la distinción de lo que es un premio, que puede tener una entidad prestigiosa Editorial, como claro. es, sí, como sería el Nobel, y otro premio que no tiene ninguna entidad y no tiene prestigio porque es lo que decía Katia, una operación de marketing pura y dura por parte de la editorial, Ah, y las diferencias económicas en que hay entre uno y otro y el impacto que puede tener a nivel mundial, porque aquí dan un premio y no sobresale. Es decir, sale, se queda en y menos España mal. y fuera, y menos mal porque ha perdido todo eso. En contraste, sí que tienes otros premios que son también institucionales o A ver, de... ustedes tienen un premio muy importante que es el Cervantes.
Sí, pero eso lo da una institución que es que es Cervantes, o sea, que es el Claro, o Instituto sea, Cervantes, España o la tiene sí Real, Sí, premios pero que ese es un importantes. premio de o verdad ahí, o sea, ahí está. claro, Claro. ahí ya lo Sí, das también a una trayectoria, Y etcétera, es solo etcétera. habla hispana, ¿verdad? Sí, sí. Sí, 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 sí. sí, Bueno, porque a mí, por ejemplo, me precisamente, parece más serio el premio Cervantes que el Nobel, perdón, ¿no? O sea, pero si vos repasás los premios Cervantes, sí, sí, sí. O sea, la mayor parte de los que son Mm. premiados eran muy buenos escritores. En cambio, el Nobel a mí, para mí, es verdad que no hay una campaña de marketing editorial, pero hay una campaña política tremenda. O sea, yo ya al Nobel no le creo nada. O sea, esto de que un año una mujer, un año un hombre, un año una mujer, un año un hombre. Y hay que ser personas que estén ahora en países como de la periferia. Y es totalmente, o sea, hay posturas políticas muy obvias detrás, y que no siempre tienen que ver, a ver, Dylan. O sea, no tienen que ver con, oh, ese es un gran escritor, no ese es un gran escritor, sino, bueno, naciste en tal lado, tenés el paísito este, representás tal cosa. Además, una cosa que dijiste los premios son internacionales, es cierto, pero sí creo que había escuchado que tienen que estar traducidos al inglés, porque si no, no. O sea, no, el Nobel no te lee premios escritos en chino. Pero Tienen que tener además su es traducción que al inglés. internacionales, pero relativamente, porque internacionales de nuestro mundo occidental. O sí, sea, sí, Eso, sí, al sí, final a sí. los por eso, chinos tienen el que estar Nobel les traducidos al inglés. importa cero. Sí, sí, está ahí, está bien. Y Está bien. que les Sí, importe sí, ese. Sí, sí, sí. no, o luego sí que hay rollo asiático, oriental, pero porque, por ejemplo, Japón está muy occidentalizado en muchos aspectos Claro, o porque son autores que han sido traducidos a la lengua inglesa y entonces se los conoce, digamos, y han fuera de tenido su mucho ámbito éxito, propio. sí. Exacto. Entonces también yo ya no, o sea, realmente yo no creo en los premios, de lo que sea, de instituciones, de... Sí es cierto que hay premios con los cuales yo empatizo más. A mí me pasa con el Pulitzer y con los Booker. Me suele gustar, pero es que porque a mí me gusta la literatura estadounidense. Entonces yo entiendo que haya gente que no le guste la literatura estadounidense y te diga, ah, son cualquier cosa los premios Pulitzer. Y sí, bueno, sí, porque a vos no te interesa, no te gusta y te gusta otra cosa. Pero yo con mi personalidad me gustan más esos premios, o empatizo más con esos premios que con los últimos Nobel. Bueno, salvo Han Kang, que yo ya la había leído antes, digamos, y que me parece interesante. No sé si para Nobel o no, porque yo no estoy ya a la altura de ser un doctor en literatura que pueda decir si se lo merecen o no. Pero los últimos Nobel son o gente que no he escuchado en mi vida, o después hago el intento y los leo y digo, ¿y esto qué es? O sea, como me pasó con John Fosse. Está todo bien con John Fosse, pero vos lo lees y decís, ¿y esto qué es? O sea, esto realmente, por qué decidieron que era un premio Nobel? O sea, ¿en dónde está, digamos, la grandeza de una persona que escribe que parece que se estuviera burlando de vos, digamos, en la forma de escribir? No sé, pero por ejemplo, Cartarescu, que no es santo de nuestra devoción en este canal, lo tenemos que decir, tampoco es que lo odiamos ni mucho menos, nos parece un muy buen escritor, pero ninguno ha tenido un buen encuentro con él. De todas maneras, lo conocemos, o sea, no es como lo de las locras Najarnak, o sea, es Najarnak, para mí es como, está bien, sí, habrá sido muy conocido, se lo habrá llevado al cine y todo lo que quieras, pero vos me decís Cartarescu, yo sé quién es Cartarescu. Ahí está como la diferencia entre lo que yo considero que es más internacional o menos internacional. No sé si es que Impedimenta hizo mejor su labor, o qué es lo que pasó, pero por lo menos a ese autor lo conozco. Me decís Murakami, estaré de acuerdo o no con que quieras que Murakami Ay, gane un pobre Nobel. Murakami, no, Pobre no podemos Murakami, dejar es de el meme de los nombrarlo. Nobel. Pero todos Pobrecito. sabemos quién es Murakami. Sí, claro, sí, claro. Sí. Pero yo creo que eso es Eh, más marketing, ¿eh? Ahí, Maggie, tengo que Claro. mm, decirte que eso, porque el marketing al final es casi todo, como en todos los Por eso, negocios. Es a esto que es lo que digo, que el marketing está igual. O sea, aunque uno crea que es una institución o es una... No hay un marketing detrás tremendo. Y está este mm, mundo de las apuestas, por ejemplo, que a mí me parece mm. surrealista. Sí, claro, claro. Surrealista. Bueno, y el tema de los agentes literarios, que en algún momento he escuchado a alguien hablar del tema o he leído sobre el tema, que es que si tú tienes un buen agente literario, pues se mueve bien, ¿no? Entonces, El eso puede manager. generar totalmente, ¿no? O sea, cómo no va a importar tu manager? Sí, claro que importa, o sea, Claro. te El que puede hace sacar lobby. te puede sacar del pozo del te conoce solo tu abuelita Es cierto. a Y te vamos a vuelves hablar alguien justamente conocido, de famoso, sí, autores que sí. consideramos que tendrían que haber ganado el Nobel y que no tenían ese manager ahí detrás que haciéndoles el lobby Este, internacional.
Este comentario me ha recordado a Harvey Weinstein con Shakespeare in Love, Shakespeare enamorado. Ah, ¿Sabes? sí, Que sí, sí. corre Shakespeare in Love. la historia de que ganó el Oscar ese año como mejor película, una película que en realidad no lo merecía cuando estaba Dios mío, no me compitiendo, por acordaba que había ejemplo, Eh, ganado el Nobel. sí, con no, Salvar. el Nobel no, El el Nobel Oscar. El no. Oscar, el Perdón, Oscar, el perdón, Oscar. Era el Colman. perdón, en los Oscars, no Eh, sabía que había eh, ganado mejor película. Sí, sí, Igual, además sí, sí, sí. el año que estaba Salvar al Soldado Ryan. Y lo que siempre han contado es que hizo una campaña el Weinstein este Claro, de proselitista, allí. digamos. Pero los Oscars son otros que Mm, a mí van en la misma Otro fue. categoría el Oscar, sí. Es Bueno, de tremendo. yo sigo más los autobombo. premios, yo sigo más los premios Oscar, o sea, yo trato de ver por lo menos unas 4 o 5 ¿Qué películas película que voy a ver? tienen, sí, totalmente. Ese verano para mí, enero, febrero, antes de que venga la ceremonia, para mí es Sí, como más flojita. la mejor parte del año para mí. Yo trato de verme todas y reniego justamente, ¿no? Yo estoy frente al Yo televisor, creo pero que ¿cómo es posible, no? la Bueno, con primera el vez que Nobel yo no me pasa eso. claro, no, yo tampoco. La primera vez que festejé con los Oscars fue cuando ganó, ay, por Dios, que no me va a salir. Joaquín Phoenix ganó el Nobel por haber hecho Joker El y yo estaba Nobel no. feliz El de la Oscar, vida. el No, Oscar. mi Nobel, Que hoy día el estamos hablando de Oscar. Nobel y no Para podemos. nosotros, es todo lo mismo, está todo en la misma bolsa. ¿Con Premio qué película random. decías? Con el Joker. Ah, Vale, sí, Ay, sí, sí. decía, tiene que ganar, y fue la primera vez que estaba contenta con un premio. que Se lo estabas de merecía, encima acuerdo, con que el estabas discurso. de acuerdo. Sí, y Este el premio me discurso ese que representa, da, dijiste, esta vez y sí. después el discurso que da es maravilloso. Pero sí, en general, me doy más pelota a los Oscars, pero porque yo no me lo tomo muy en serio al tema de las películas. O sea, es como yo digo, como hemos hablado 80.000 veces, yo puedo ver película basura que estoy bien y estoy tranquila, pero no puedo leer libro basura. O sea, no me pasa lo Mm, mismo. Entonces, claro, no Igual, estoy igual. Yo involucrada de la igual. misma forma. Bueno, pero miren, hablando justo de este tema de los premios Oscar, estoy pensando que por ejemplo, me gustan en particular estos premios de literatura en los cuales te ponen la long list, luego te Ah, sí, ponen sí. la short list y luego te dicen el ganador, porque Eso es por lo marketing menos, también, muy bueno, por sí, cierto. claro, pero muy Obvio, porque vos bueno. O después te vas a los sea, que siguen, para decir, si este ganó, claro, pero yo quiero claro. saber de los demás, claro. Sí, Sí, Como sí, sí, que sí, sí, sí. lo sí, sí. lo disfruto más Yo porque también. estoy ahí Sí, como, ¿y sí, quién va a sí, sí, ganar? Sí. sí. ¿Y cómo es? ¿No? Sí, Sí, yo no sí. disfruto nada, nada, nada el esnovismo que hay alrededor de los novelos. O sea, eso es lo Y que el yo no disfruto, y por eso secretismo, ¿verdad? Es como... cada vez, claro, me alejo más. Porque esto de gente que sale con la bandera de yo les voy a decir quién va a ganar, y si encima gana el que yo digo, ¡ay, el prestigio que tengo! Porque lo dije y lo leí antes. Y, ¿Qué ¡ay, yo lo olfato odio! O tengo? sea, claro, yo odio todo ese esnovismo y las miles de cosas que salen antes de que salga el Nobel, de la gente diciendo, mira, tenés que leer tal porque estos están en las listas y porque seguro que este gana porque no sé. Ay, lo odio. Entonces, más, o sea, pobre autor, porque qué culpa tiene. O sea, yo al final termino no leyendo ni a los que creen que tienen que ganar, eternos que creen que tienen que ganar y no ganan, ni a los que ganan porque me fastidia estar dentro, o sea, seguir haciendo la bola, digamos, de esta gran campaña esnovista que hay con respecto a qué es lo que hay que leer y cómo. Entonces, al final, a lo mejor me estoy perdiendo autores muy interesantes porque justamente me molesta todo esto. Y no, o sea, odiaría salir en el video del día siguiente, digamos, a la entrega del Nobel, diciendo que leí del Nobel y qué voy a leer, y haciendo los videos de lo que leí del Nobel. No, no puedo, no soporto eso. O sea, entonces, claro, es como que yo siempre por la tangente, ¿no? O sea, yo no voy a triunfar en este mundo y en esta vida. Bueno, yo confieso que yo sería esa persona, o sea, haría eso si gana un peruano en algún momento. O sea, Ah, bueno, sería pero sí, la pero más lo Pero conoces, claro, insoportable, pero sería la sí, claro, más pero es tu país insoportable, estaría así y Claro, lo como, pero conoces. eso tiene otra pero vuelta, hay, sí, Adamaro, claro, ¿eh? sí, Claro, hay una sí. claro. tarea de Sí, sí. difusión y una tarea de orgullo. Ahí Sí, yo sí, también sí. lo Claro, haría, Ahí orgullo sí yo creo nacional. que sí claro. sería como Salvo súper que te ganara pesadaza, un ¿no? peruano que vos considerás que es un horror. Imagínate si te pasa eso. ¿Qué haces? Dina Boluarte. Oh, imagina Claro. su biografía, ¿no? No, por favor, no. Escrita No, por su Dina B. autobiografía, Luarte. no. No. Claro, ese Eh, es Pero, el tema. pero yo estoy con una, Clau. A mí me gustaría que hicieran para, no sé si solo en España o bueno, alguien que quiera montar un concurso como son los premios Booker,
que saquen la lista larga, que sacan Sí, la la corta, lista, que le dan sí. muchísima Claro. bola a las redes sociales, le mandan los libros a los youtubers para que opinen y no sé qué. A mí eso me parece que da mucho Una, juego para comentar y para hablar. Y además me gusta que solo entren los publicados en ese año, porque eso le da como mucha contemporaneidad. No sé, no sé qué Ujú, palabra ujú, usar ujú. sí, a Sí, sí, un par de cosas a colación de lo que decís. Primero, que se me ha olvidado decir que los Nobel son premios a libros publicados, sí, que claro, eso claro. también es importante. No, No, los gente como Nobel lo de son Planeta a que carrera todavía no publicó. literaria. O a carrera literaria, Claro. perdón, pero quiero Bueno, decir que de alguien que pero ya ha se conoce publicado lo que muchas escribió, claro. cosas, sí. Claro. En No cambio, a los, futuros. Claro, exacto, o los otros de editoriales que son libros inéditos que se premian a eso porque no claro, entran en claro, un claro, concurso. Sí, justo, claro. Eso por justo, un justo. lado. Y luego, por otro, de lo que hablabais ahora de shortlist, longlist, etcétera, etcétera, me viene a la cabeza el Hugo de ciencia ficción, que creo Sí. que lo votan los que integran y forman parte de una revista en concreto y hablan de, pues eso, finalistas y van haciendo votaciones hasta que gana uno. Esto también me parece bien porque al final hay un comité, o sea, en el Nobel hay un comité que es cerrado, que son cuatro tipos que parece que tienen que tener el gusto más sibarita y exquisito de la historia, mientras que en el otro, en ese otro tipo de premios, quizá es más democrático, quizá también puedes llegar a un punto en el que dices, bueno, vaya porquería de gusto tiene esta gente, pero por lo menos lo han Sí, leído y coincido. hay un poco de consenso, mientras que, Sí. quiero decir que Estaría uno es bueno. elitista y el otro es Sí, Elite es más más popular. cercano, sí. Estaría bueno que hubiera como en el caso de los Oscar, que están los otros. Los Grammys son los que. No, los Grammys son los de los músicos. ¿Cuáles son los que vota el público? Hay un Critics' Choice, Ah, disculpen, de sí. repente estoy hablando una tontería, pero tremenda, pero no sé por qué se me vino ese, pero tú te refieres, Maggie, a People's Choice, premio People's Choice, los People's Choice People Awards. People's Choice, Choice. ese es, Los sí, ahí People's Choice está. Awards. Bueno, a mí me encantaría que hubiera eso, pero de libros, porque ¿saben las ¿Se cosas que imaginan? saldrían? Uf. No, estaría Bueno, genial, Goodreads ¿no? tiene eso, pero digo, Sí. Goodreads premia, Así ¿no? salen Pero las cosas que salen, Así por efectivamente. eso, las exactamente. cosas que saldrían. El gato que amaba los libros. Premio People's Choice Award Oye, pero os dais cuenta de que 2023. no estamos teniendo ninguna opción, ¿eh? Porque si ya, por ejemplo, con un comité detrás, como es el Nobel, pues, a mí no me convence. Si ya los premios populares a lo No, es que no Goodreads compensan los tampoco, premios. no. No, Claro, no. aparte de que hay otra cosa, y es que los premios deberían ayudar a autores que no les hacen ni santo caso a que los conocieran. Pues si ya estás consagrado, ¿para qué quieres un Ya premio? sos Ya conocido te lo para han que. dado, claro. Claro. Bueno, pero por otro lado, si Está ya bien. estás consagrado, las probabilidades de que seas bueno también son más altas, porque la gente, o sea, que en Claro, realidad que seas consagrado, eso también es parte de que la gente le Claro, gusta lo claro. que... Pero mira, para poner un paralelismo, pues que te den un Oscar a toda tu carrera, un honorífico o un Goya honorífico, quiere decir, tú ya tienes tu carrera claro, montada, has demostrado que es claro. maravilloso lo que has hecho, pero yo creo No, y que sí. ¿saben lo que yo haría fuera de broma? Premiar a los que ya murieron. Porque ahí ya está, o sea, porque vos imaginate un pobre tipo, tiene 92 años y le dan finalmente el millón Y de es euros entonces o cuando dólares se muere y se de un ataque muere. al corazón. No hice nada con esta plata, no me No. interesa. De todas formas, hablando de popularizar la literatura en general, YouTube y lo que hacemos todos en YouTube es, a mí me Ujú, encanta. ujú. Me parece que nunca ha habido tanta popularización en la Difusión, y sí, literatura como es verdad, ahora. O Eso sea es que, cierto. bueno, Ujú, ujú. Y verdad. que haya gustos de todo tipo y claro, claro. representaciones de todo Sí, sí. tipo, claro, sí, Yo sí, 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 antes y sí, sufría mucho más por encontrar algo que leer nuevo, ¿no? Fuera de Claro. mi Sí, lista sí, ya igual. de... Y ahora es mucho más sí, fácil, es mucho más accesible. Eso es sí, sí, sí. muy sí, positivo. Después de esta conversación que hemos tenido acerca de el Nobel y otros premios, creo que ya es momento de hablar de uno, digamos, de los temas que nos gusta más comentar porque nos hace como un poco de ilusión estar imaginando cuáles, cuáles son los autores que a nosotros no nos hubiera gustado que ganen el Nobel y que lamentablemente, quién sabe por qué, o algunos de nosotros imaginamos por qué no pudieron ganar el Nobel. Así es que nada, comencemos. No sé quién quisiera hablar acerca de el autor, la autora que le hubiera gustado que en algún momento gane algún Nobel.
Aclarar también que son gente que está muerta. I see dead people. Que tuvieron que la verdad que me hubieran merecido ganar los Nobel, pero bueno, no. Y voy a empezar por mi país, con Cortázar. Cortázar. A ver, por mi país en general, Argentina, ¿qué pasa con los premios Nobel? Tiene muy buenos escritores, ¿eh? No coincido con la escritora que supuestamente estaba en las ternas de que podía haber salido Nobel, que es Samantha Schweblin. La verdad, lamento, acá tenemos representantes les encanta Samantha Schweblin, como es el caso de Clau, pero en mi caso no es así. Está bien, escribe bien, en algunas cosas me gusta y en otras no, pero no está como para el Nobel. O sea, cuando vi esa noticia es que, ¿qué? No va a haber ganado Borges, no va a haber ganado Cortázar, Mujica Lainez, y va a ganar Samantha Schweblin. No, por lo menos Selva Almada, mínimamente. Bueno, en fin, que Cortázar, maravilloso escritor, increíble persona, increíble lo que piensa, cómo lo transmite, etcétera, etcétera. Y ahí estuvo sin ganar el Nobel en su vida. Y traigo tres libros para compartir que voy a tratar de que no sean los mismos que siempre digo, para no estar siempre recomendando lo mismo, que es el caso de Queremos tanto a Glenda. Son colecciones de relatos, obviamente, porque era cuentista por primero y principal, a pesar de Rayuela. Rayuela, un tema aparte, no vamos a hablar de eso en este momento, pero bueno, esta es una colección de relatos que está muy bien. No tiene ningún sentido de que hable de los relatos en general, porque no, porque no, pero me parece que es bastante equilibrado, o sea, te vas a encontrar, o por lo menos a mí en general me gustó bastante, porque suele suceder con los relatos que alguno que otro no te gusta o tenés altibajos, pero bueno, en este caso no. El más famoso de él, que es Bestiario, no sé si le está dando la luz ahí, no sé cómo ponerlo. Ahí, Bestiario, es el más famoso, es uno de sus primeros libros de relatos. A mí particularmente me gusta, pero no sé, no sabría, o sea, no estoy segura de decir, lárguense a leer Bestiario si no han leído nada de Cortázar, porque tiene algunos cuentos que son muy difíciles. O sea, que son realmente complejos de entender, incluso algunos bastante abstractos, algunos muy largos que son así como medio densos y complejos. Entonces, no sé si sería como la mejor opción empezar por Bestiario, aunque es el más mentado del autor. Y este que a mí me encanta, que es un tal Lucas, ahí está, un tal Lucas, me encanta, es como la parte, son muchos relatos, digamos, de humor. O sea, acá está muy presente el humor y el humor cortasiano, que es un humor muy particular, pero además habla mucho sobre música y sobre arte y cultura en general. El tal Lucas digamos, que es una especie como de Cortázar, digamos, de alter ego de Cortázar, va viviendo distintas aventuras con respecto a distintas aristas artísticas y es buenísima. Más, Cortázar era un gran melómano y se nota que sabía sobre música y escribe cosas sobre música muy interesantes. Yo que soy música lo puedo decir. Ahí tenemos un autor que cuando habla sobre música no me molesta, y es espectacular y muy humorístico, o sea, con una cuota muy irónica, o sea, tiene como otro estilo, es un estilo diferente a los otros libros de relatos. Estoy totalmente de acuerdo. Es uno de los casos que me parece más que pasó aquí, a título Sí, personal, justo. Sí. injustísimo. Y coincido con Maggie, Bestiario es un libro de cuentos que si nunca has leído a Cortázar, de repente te va a botar, ¿no? Te va a no querer seguir leyendo al autor. Pero si ustedes han leído cuentos fantásticos, y algún otro libro ya previamente de Cortázar, a mí es, o sea, no sé si decir que es mi favorito, Mm, pero es el que me parece, creo que es uno de los mejores libros de cuentos que he leído en mi vida, creo que es uno de los mm, mejores libros de cuentos escritos en general. Creo que si uno en un momento se sienta como a mirar, incluso el orden en el que están los cuentos, es extraordinario, o sea, sí. es algo que uno ve muy pocas veces en la literatura, un libro como ese, Sí. un libro así cuadradito, ¿no? Es lo Entonces, que decía Cortázar, tiene una frase con respecto a los cuentos. Ay, la voy a buscar mientras vos lo seguís del hablando, Claudia, y knockout, después... lo del No, knockout, creo, no, me no, no. parece. Vos, Pero vos a bueno, seguir comentando. no, bueno, eso quería decir, o sea, que me encanta Cortázar, me encantan sus cuentos. Sé que Bestiario no es un libro de cuentos de repente que atraiga, si es que uno no ha leído nada a Cortázar,
pero si han leído algo, o sea, creo que Bestiario es un libro que te va a parecer espectacular en cuanto a la calidad de escritura, en cuanto a las estructuras de los... Es una cosa endemoniada ese libro. Es como que tú un momento cuando uno lee un libro y dices, ¿qué ser humano ha escrito esto? Para mí, ¿no? Entonces eso que te maravilla, bueno, Bestiario de Sí, Cortázar, eso es lo que quería decir, nada más. encontré la frase que es justo lo que vos estás diciendo, que es de Cortázar, y dice, un cuento que vale la pena leer es el que se cierra sobre sí mismo de una manera fatal. El cuento me da la idea de una esfera, mientras que la novela me da la idea de un poliedro, de una enorme estructura. Y es tal cual, ¿no? Es, muchos autores como Borges, o sea, reconocidos, vamos a citar a Borges, porque citar a Borges parece que te da como credibilidad en lo que quieres decir. Dicen que el cuento es mucho más complejo de hacer un buen cuento que una buena novela, porque tiene que, en algo muy resumido, digamos, hacerse un mundo. Y Cortázar en Bestiario consigue eso. O sea, es como un mecanismo de relojería, ¿viste? Vos lo ves y decís, mira qué bien hecho que está. Pero Cortázar en general es así, o sea, más allá de Bestiario, digamos, es que es un gran cuentista. Es muy injusto realmente que no haya... Pero yo pienso que era por cuestiones políticas, ¿no? Era muy de izquierdas en cierto momento, estaba a favor de ciertas cosas que después, bueno, él mismo se dio cuenta que no estaba, que no resultaron lo que él quería, como fue toda la revolución en Cuba. Y creo que había cosas ahí políticas que en el caso de Cortázar fueron por un lado, en el caso de Borges, por ejemplo, por el otro extremo. Vuelvo a decir que lo de los premios es algo muy político, ¿no? Y el Nobel Y en más con, particular es muy político. exacto, y más con el prestigio. El ejemplo del Nobel de la Paz de este año lo tenemos, es completamente No, y por político, Dios, pero bueno, además, totalmente político. Yo pero tengo bueno. pendiente leer los cuentos de Cortázar porque Rayuela pudo conmigo y No, eso iba a decir, no empiecen con Rayuela. O sea, cuando no, hablamos de bien, Cortázar pero es cuentos. justo iba a Sí, decir no que Rayuela. gracias a Maggie le tengo ahí pendiente, le tengo pendiente. Tengo planificado leer a Cortázar, gracias a Maggie. Yo traigo a Elsa Morante. Elsa Mm, Morante es una escritora italiana que escribió a principios mediados del siglo XX. Ella nace en 1912, con lo cual pues vive durante todas las dos guerras mundiales y la verdad es que en los últimos años y también volviendo a lo de YouTube, sí que he oído un poquito más hablar de ella, pero creo que el nivel literario que tiene es para hablar de ella muchísimo más y para leerla muchísimo más. Em, Obviamente es una literatura muy... em, como todas, yo creo, ¿no? Muy de su momento y muy de su país, obviamente, porque no puede ser de otra manera, es muy personal. Y yo solamente he leído La isla de Arturo, que es uno de sus primeros libros, y he leído Araceli, que es su último libro. Ella además tuvo un final muy difícil, estuvo muy enferma. Y creo que al final se suicidó. Bueno, el caso es que em, por no ganar el Nobel. Mirá, las por cosas que no pasan. ganar el Nobel. Espero que no fuese por eso. Y si tuviese que recomendar, sí, yo creo que La isla de Arturo es un buen comienzo. Aquí mezcla, bueno, podríamos decir, es una especie de novela de aprendizaje, de estas que yo creo que nos gustan a todos, que ya hemos comentado muchas veces, pero mezcla mucha mitología, mezcla mucha filosofía. Ella tiene una forma de narrar muy filosófica y a mí me gustó mucho. Es una novela difícil porque tiene mucho contenido, o sea, hay que procesarla, pero a mí me gustó mucho. Es muy simbólica también, tiene una ambientación en una isla en la que prácticamente solo vive el protagonista. Tiene mucho simbolismo, pero mucha humanidad también, yo creo. Así que el Morante es mi selección para los no novel. Bueno, yo confieso que cuando empezamos a armar este capítulo en el que la premisa era hablar de tres autores que no les dieron nunca el Nobel y que les tenía que haber dado el Nobel, yo con mi poco apego hacia el Nobel pensé, bueno, si es que en realidad podría tirar un poco del el catálogo de autores que leí cuando iba al colegio, que son los que están prestigiados y no le dieron y tal, pero al final me puse a consultar con el amigo ChatGPT, Chatty,
yo lo llamo Chatty, y me dio muchas opciones, pero no me acaba de convencer tampoco. Y al final, charlando con mi pareja, he acabado sacando unos nombres, y entre ellos el primero que os ofrezco, que es un autor de género, de ciencia ficción, que es uno de los popes de la ciencia ficción más clásica, y que es Isaac Asimov, que para mí es uno de esos autores que, bueno, pues entre que no voy a decir revolucionó, pero sí que le dio una vuelta al tema de la ciencia ficción con toda la trilogía de las fundaciones y con, bueno, lo que hacía. Pero yo me quiero centrar más en el tema de los robots, las tres leyes de la robótica y ¿por qué? Bueno, pues porque lo mezcla con novela negra. Es decir, tienes a un personaje que es Elijah Baley, que es un humano que a través de las leyes de la robótica se encuentra con un caso en el que es imposible que un robot ha estado involucrado con un asesinato y, bueno, pues eso, tienen que encontrar cómo es que ha sucedido esto. ¿Y por qué os cuento todo esto? Pues porque en cierta manera me parece que Asimov abrió mucho las fronteras en aquellos años 40, 50 en que escribía él y un poco más tarde y lo hizo un poco más positivo. Por la ciencia ficción en aquel momento con el tema del el miedo rojo, o sea, el tema de la URSS y de la Guerra Fría, de bloques y de tal, era bastante paranoica y era bastante negativa, que luego también lo ha sido en cuanto a distopías y todo, pero en el caso de Asimov siempre veías que había un futuro. Y eso siempre me ha parecido como muy esperanzador, a pesar de que, por supuesto, los imperios suben, bajan, caen y todo el rollo, pero siempre hay algo como positivo en la ciencia y en la tecnología cuando salíamos de una Segunda Guerra Mundial o de una Primera Guerra Mundial incluso, en el que la tecnología se puso a favor de matar. Pero bueno, que le diera esa vuelta y que además se muriera, pues no voy a decir joven, porque igual tenía 70 años, pero antes de lo que le tocaba. Pues esto no sé si lo sabéis, pero en una transfusión le infectaron con VIH y acabó muriendo de SIDA. Igual Y que eso, Cortázar. pues mira, pues acabó, eso lo ocultaron completamente, Ah, simplemente se Cortázar murió también. y su Sí, mujer, sí. años después, cuando ya estaba esto más aceptado y no era un estigma social tan brutal, lo contó. Claro. Sí, nosotros sabemos esa historia gracias a Peri Rossi, a Cristina Peri Rossi, que era muy amiga de Cortázar y hizo una biografía sobre Cortázar, digamos. Y ahí cuenta, sí, que Cortázar murió de HIV, igual que su mujer, su última mujer, que era Dunlop, creo que era el nombre de la mujer. O sea que les infectaron con Este, una lo, sí, transfusión y... sí, en el caso de Cortázar, porque él tenía, no, a Cortázar lo infectaron, él le infectó a ella. Claro, claro. Sí, 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 sí. Él porque tenía una úlcera duodenal y tuvo que pasar por transfusiones, digamos, y bueno, lo infectaron de HIV. Sí, y Bueno. Cortázar murió joven, creo que tenía 60 y pico de años, no sé. Sí, sí. Ahora, ¿te gusta cómo escribe Asimov? O sea, ¿le darías el premio Nobel por escritura? No, Que no, a mí no me no, gusta no, cómo no, escribe no, por la Asimov. escritura no. De hecho, creo que es A la muy trayectoria racional. sería, claro. Sí, sería más a las ideas que tiene detrás, no a la Claro, plasmación o cómo las transmite, claro. porque en realidad, en cuanto a lo que es literatura, quizás es el más alejado. Yo te diría que, por ejemplo, Sí. Es un Bradbury científico es, escribiendo. sí, Sí, Bradbury tal es el cual. lírico, Sí, es el que juega más con el lenguaje, tiene mucha más creatividad, es mucho más rico, mientras que en sí. el caso de Asimov se nota que es un profesor, porque en realidad Asimov lo que Sí, además hace sí. con su tema de las fundaciones es trasladar lo que sabe de historia con el Claro, imperio de Roma a un imperio futuro como es el de Trantor. En realidad claro. no es tanto la calidad en su prosa y en su pluma y en cómo escribe, en el lenguaje, sino en las ideas que hay En detrás. las ideas. Mm. Como pasa con la ciencia ficción en general, Y digamos. muchas, Hasta que sí, sí. aparece la blanda, representada por Bradbury, Clark, Lem mismo, Ursula Mm. Le Guin, etcétera, etcétera. En general era más una literatura de ideas que de literatura. Sí, además, si te fijas, está bastante ligado a que lo publicasen en revistas y en un lenguaje periodístico. Y yo creo que eso también tiene bastante que ver, porque es la transmisión de información por encima Tal cual. de la belleza o De la de... belleza, claro. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, continúo yo. Me fue un poquito difícil elegir porque me he dado cuenta de que los únicos autores a los que yo he leído así como uno y otro Mm. libro son gente que ya ganó el Nobel. Pero, pero Claro, Vargas Llosa.
Sí, Ah, Quetzi, bueno, Coetzee, García Márquez. exacto, ¿no? Ah, Pero quería tratar como de, con lo poco que he leído, igual reconocer que para mí sí han marcado en la literatura, ¿no? Entonces, quería empezar, por supuesto, con una de mis cuentistas favoritas, que es Flannery O'Connor. ah, tengo que A ver, leerla. es extraordinaria si te... eh, me gusta y no me gusta decir que si te gusta el gótico sureño, porque creo que las personas que hemos leído gótico sureño tenemos experiencias distintas del gótico sureño, porque los autores de gótico sureño escriben distinto, porque obviamente son personas distintas, ¿no? Pero yo creo que lo que sí encuentras en los cuentos de Flannery O'Connor em, es la descripción de una sociedad estadounidense post esta división económica, social y emocional del sur y el norte, ¿no? De los estados del sur con los estados del norte, de estos estados del sur empobrecidos, donde se generan muchas tensiones sociales eh, porque no recibían a bien, no entendían por qué la comunidad afroamericana merecía los derechos que merecían, ¿no? Entonces, muchos de nuestros personajes acá son personajes altamente racistas, son personajes que además de racistas, tienen unas formas como muy agresivas, ¿no? De vincularse tanto con las personas afroamericanas como con las personas que les dicen, bueno, ya cálmate, acéptalo, ¿no? Pero aparte de eso, me encanta porque Flannery O'Connor trabaja mucho justamente con oposiciones, ¿no? La modernidad versus las ideas más tradicionales. Trabaja mucho este tópico o esta oposición de ciudad-campo. De hecho, hay uno de sus cuentos que me parece extraordinario, que es La buena gente del campo, que es justamente, creo que es un cuento que se burla mucho con esta idea de, claro, la gente que vive en el campo siempre es buena, porque vive en la naturaleza y vive en tranquilidad, y de pronto vemos unos personajes de zonas rurales en estos cuentos que son, pero extraordinarios, digamos, para la literatura. Me queda pendiente leer sus dos novelas porque de ahí tiene ella publicados libros que son de no ficción, ¿no? Entonces me quedo con lo que me queda de ella de ficción, pero estos 30 o 31 cuentos que están en esta edición de sus cuentos completos, de verdad que son extraordinarios. Miren, yo por lo menos diría que 10 son geniales, 10 son muy buenos y digamos que los 10 11 están un poco ahí, pero que tú digas que hay una persona que ha escrito 20 cuentos buenos, a mí me parece que ya es para ganarte un Nobel, por justamente lo que decía Maggie de Borges, de Cortázar, ¿no? O sea, hay que asumir que escribir un cuento muy bien es difícil y en particular porque Flannery escribía cuentos más o menos larguitos y Sí, siempre te iba a decir porque te semejante man- tocho, digamos, si son solo Y yo 30 no cuentos. leo, y yo no leo, y yo no leo libros largos, pero es que me lo leí en un año también, pero sus cuentos largos están muy bien sostenidos, es que sus personajes son increíbles, ¿no? Son increíbles. Entonces, nada, les recomendaría leer a Flannery O'Connor, creo que les va a gustar un Sí, yo montón. tengo que hacerlo. Es súper Sí. siniestra, pero no por lo terrorífico, sino por No, no, por lo por lo realista. real. Sí, sí, Eso es es lo que súper da más Sí, realista. miedo. Sí, Eso es sí, lo que sí, da más miedo en obvio. muchas ocasiones. sí, sí. Sí, sí. No, además tiene todo o sea, todo lo que decís es cosas que me gustan y cosas que me gusta leer en la literatura, entonces no sé por qué no la leo. Bueno, sí sé, porque veo el grosor de ese libro y digo, Sí, 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 No, es cierto. no puedo con eso, ¿no? no puedo. No están vendiendo, sus libros no los venden, o sea, no Como vende un libro de separados, cuerpos claro, sueltos, no es como el claro. paquetazo. A mí, o sea, económicamente me gusta comprar libros de cuentos completos de los autores. Ujú, ujú. Me gusta por lo económico, me sale a cuenta, pero Pero después leerlo es un, ay, me sí, 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 es desanima, como porque lo subir veo, escalar un monte, así, sí, veo esto sí, Sí. sí, y me sí. desanima Aparte, horrible, aparte de los sí, peligros físicos que te puede conllevar, sin como que se duda. duerman las piernas, Que tengas, tendinitis, tengas dolor, tortícolis, sí, dolor en las rodillas, digo, en las Yo lo tengo muñecas. en claro, edición de dándote la cabeza para bolsillo, abajo. que Ah, el de Pues es un eso tiene que reto. ser, bolsillo.
Sí, pero es que el Sí, resto, porque Pero como los con de la imagínate, letrita bolsillo, así, ¿no? Claro, es sí, como, y porque los de bolsillo gordos son muy difíciles se te o sea, igual no rompen, pesan tanto, pero claro, se fastidian por la encuadernación, etcétera. Sí, sí. claro, por tal cual. ejemplo, yo tengo una autora estadounidense que también recomiendo un montón. Acá yo recomendando estadounidenses, que es Dorothy Parker. Yo he leído como unos Ah, 6, 7 cuentos de ella. sí, Extraordinaria, extraordinaria esta no mujer. leo nada. Sí. Pero tengo la edición de bolsillo de los cuentos completos, entonces yo ya me lo hubiera devorado, pero como son No, letras sí, sí, es chiquitas y veo el demasiado, sí, sí. bodoque, sí, me desanimo. Pero Ya no, no, somos no me viejas. sigan, sí, no, no me sigan, no Sí, sigan no, mi forma claro. de discriminar la lectura, pues no, No, hay no gente que está le encanta, bien al eso. revés. O sea, yo hay gente que admiro que cuanto más gordo mejor, ¿viste? Yo Sí, digo, ay, sí, qué sí, bueno. sí. Yo cuando era chica era así. Ahora se me pasó. Igual. Bueno, yo continuaré por un italiano. Me voy a dejar el regalito para el final. Que adivinen quién puede ser. No sabemos. Bueno, es el señor Italo Calvino, otro premio Nobel que yo no entiendo por qué no se lo dieron. Ya casi que este era europeo, pero claro, era tano y era comunista, entonces poco. No hay que dárselo a los comunistas los premios Nobel. Entonces, bueno, no sé, esto para mí es un misterio realmente, porque Calvino es una maravilla. Eh, es un gran escritor, justamente es más que nada un escritor de cuentos, otro que a pesar de que se conocen sus supuestas novelas, sus novelas no son tales, o sea, generalmente son reuniones de relatos que están relacionados entre sí, o novelas muy cortitas. Y es interesante porque tiene como dos etapas muy marcadas, y es más o menos lo que traigo para no traer siempre lo mismo. Esto que es la entrada en guerra es como la primera etapa de Calvino, que es el verismo italiano. O sea, él tiene toda esta tradición, digamos, acaban de salir de la Segunda Guerra Mundial, Calvino nació en el 25, participó en la Segunda Guerra Mundial, en un principio, obviamente convocado por los mismos fascistas, y después cuando vio de qué se trataba, se escapó, él estaba justo haciendo la universidad en ese momento, bueno, se escapó y se pasó al bando de la resistencia. Eh, y bueno, sus primeros relatos, digamos, o sus primeros acercamientos a la literatura, era editor, y en realidad toda su vida trabajó como editor, fue a través del verismo italiano, o sea, de las historias realistas de la posguerra italiana. Muy en el estilo de Cesare Pavese, bueno, la misma Natalia Ginsburg, de Ortese, Ana María Ortese, bueno, en ese estilo. Y estos tres relatos son justamente tres relatos autobiográficos de su experiencia en la guerra, aunque no está él como protagonista. Son protagonistas X, pero bueno, son experiencias propias, son espectaculares, realmente, porque además pone el foco no tanto en la guerra, sino en lo que le pasaba a los pueblos pobladores, o sea, la gente civil que tenía que vivir en por ahí pueblitos que estaban justo en la frontera y entonces eran lugares muy importantes porque las tropas se ponían ahí, y nada, estaban ahí como fuego cruzado, tenían que tratar de vivir el día a día, no había comida, no había víveres y la gente vivía como podía. Y está puesto el foco en eso en realidad, en lo mundano. Están muy bien, son muy interesantes. Y después, por supuesto, traigo la famosa trilogía, que es la más conocida de él, que se llama Trilogía de los Antepasados, Nuestros Antepasados, que es El Vizconde de Mediado, El Barón Rampante y El Caballero Inexistente, que son en la otra etapa, que es el Calvino de realismo mágico, que es el más conocido, y que es maravilloso. Y que hay para gusto los colores. Yo puedo elegir de estos tres en este momento el que más me gusta, que es entre el Vizconde de Mediado y el Caballero Inexistente, pero hay gente que ama al Barón Rampante, que es el que más le gusta de todos, y bueno, todos tienen voz. Ahí está. Todos tienen sus características por las cuales puedes empatizar más o menos con los personajes que cuenta, pero los personajes siempre son muy, muy filosóficos. O sea, hay como un componente ahí detrás de lo que está contando, que puede ser una aventura y puede ser bastante fantasioso, pero que en realidad lo que está tratando de ver es distintas aristas del ser humano y de quién es ese ser humano y cómo se moviliza en el mundo, ¿no? Y es desde el que es una persona que dividen en dos y una parte es la buena y la otra parte es la mala. El caso del varón rampante, un niño que se va a vivir a los árboles porque quiere escaparse de la sociedad y no quiere saber más nada y se queda viviendo ahí toda la vida. Y en el último, el caballero inexistente, una armadura que camina y existe por propia voluntad, porque no hay un cuerpo físico debajo. Eh, Interesantísimo. Y lo último que recomiendo, si quieren leerse no ficción de Calvino, es los libros de los otros, porque acá él habla de su trabajo como editor. Y su trabajo como editor en Einaudi, durante muchos años de su vida, editando a gente como Natalia Ginzburg,
Ana María Ortiz, y etcétera, etcétera. Hasta el mismo Cesare Pavese, del cual era muy amigo, y que es espectacular, es interesantísimo. Pero además, si te interesa la crítica literaria, si te interesa leer y ver cómo juzgar un libro, tenés que también leerte estas cartas. Es todo epistolar, son las cartas que él escribía a los escritores diciéndole por qué sí, por qué no los editaba, y qué tenían que mejorar o qué había de interesante o no en sus ideas. Y un poco también habla de sus propios libros y de su vida y etcétera. Y a través de esto también ves qué pasó con Italia desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, ¿no? Y las transformaciones en Italia a nivel cultural. No, yo lo que quería comentar es que seguro que ese último libro que has mostrado de Calvino, en el que habla cómo es el oficio del editor, Es para vos. podría, podría estar muy bien para compararlo y que los editores de ahora supieran realmente cómo es, porque es verdad que ellos están metidos en la vorágine de tener que sacar libros de una manera industrial, porque es donde viven y es donde hace su trabajo. Pero estaría muy bien también que Cuando lo si haces en serio. contestan, cuando contesten a un autor, que le digan, mira, no es, o sea, Ah, tal cual. no te vamos a publicar, no porque ya tengamos nuestra línea editorial este año Sino por cubierta, esto, sino sí. porque esto, aquello, lo otro. Y estoy seguro de que de todos esos argumentos, lo que más saldría son marketingianos, no de cuestión de forma o de contenido. Sería, esto Claro. no tiene interés, no te conoce ni tu padre, no eres Juan del Val, no eres polémico, ese Ahora, tipo de claro, en otras cosas. épocas, o sea, Ahora. bueno, eso justamente Calvino habla en el libro, justo a lo largo de las cartas, de cómo cambia la idea editorial, porque Einaudi en un principio era así, pero después se va abriendo como líneas editoriales que son más para el comercio y él no quiere saber nada, dice, no, yo ya no, o sea, si edito, yo sigo en la línea en que se edita literatura que a mí me parece que está bien, que después venga otro y me diga, estás totalmente equivocado, lo que a vos te parece, perfecto, pero por lo menos es mi criterio literario el que yo pongo en juego. Claro. Y él les contestaba y realmente les decía, mirá, por esto, lo otro, pero a nivel de estructura, ¿no? O sea, porque está mal estructurado, porque el desarrollo está mal hecho, porque los personajes no se sustentan. Había toda una crítica literaria, porque el tipo tenía una carrera literaria detrás, él hizo la carrera de letras, entonces no era Y un un criterio. aficionado que estaba, claro, había un criterio, que puedes estar de acuerdo o no, pero criterio había. Claro, es que al final lo que está pasando actualmente es que el contenido no importa. No, Y eso es un drama. no, Y eso lleva no. 70 años pasando, ¿eh? Y Sí. pasa de una manera mayor o menor, pero ahora el nivel de degradación que hay es muy grande. Sí, es que es money, 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 money. Sí, Es lo único que sí, sí, importa. Yo creo que también sí, es sí, sí. volumen. O sea, al final, si tú tienes que publicar muchísimo volumen, Y porquería va a estadísticamente entrar, la claro, sí, calidad sí, sí. baja. Es que eso Y sí, no. Claro, sí, pero es tal cual. que claro, pero el problema está en que ¿por qué tienes que publicar tanto volumen? Pues porque estás Para metido que en una te rueda, cunda, claro, pero para que, porque estás claro, pero metido, para que sea claro, viable económicamente, claro. claro, y porque el capitalismo siempre es crecer, 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 pero en realidad hay empresas que podrían decir, pues mira, este mes solo voy a publicar 5 en lugar de los 15 que tengo que Bueno, ahí publicar. están muchas editoriales pequeñitas que yo creo que ni siquiera son viables económicamente, o sea, que deben ir a pérdidas todos los años, que A pérdida, apuestan por sí. eso. Ujú. Yo este año apuesto, edito 4 cosas, pero están súper bien seleccionadas y muy... Sí, súper bien pensadas. Tal Claro, pero el cual. problema ahí también, perdonad que me meta un poco más en eso, pero está en que tú necesitas una red de distribución que contratas a una empresa que no te va a coger más libros porque si tú solo publicas 4, no van a sacar un negocio de ti. Y si tienen 15, 20 editoriales a las que tienen que distribuir, pues irán a las que sepan que van a vender y van a sacar. Entonces ahí también hay un en detrimento de esas pequeñas editoriales, están los bestsellers y los que pueden colocar en Por librerías. supuesto, por Así que todo supuesto. es un pez que se muerde la cola. Que sí, que por supuesto que es así, pero bueno, hay que seguir Pierre Bourdieu intentándolo. Sí, 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 hay siempre que seguir, sí, sí. sostiene que la riqueza genera riqueza y la pobreza genera pobreza. Y es así, porque si vos tenés mucho dinero, podés invertir y podés hacer un montón de cosas y eso después te va a redituar. Si vos no tenés dinero, pues nada. Vamos a poner un ejemplo básico. Yo soy jardinero. Tengo plata para comprar las herramientas, voy a ser un jardinero de jardines de casas ricas que me van a pagar muy bien. Soy un buen jardinero, pero no tengo plata para comprar herramientas, pues seré un pobre toda la vida porque no puedo ni siquiera sustentar las herramientas de mi trabajo. Entonces, eso es así, es como las dos flechas, ¿no? Es Pero así. Yo mientras tanto te últimamente estoy dirán, jugando mucho al Monopoly. ¿Habéis jugado al Monopoly alguna vez? Sí, sí, sí.
Sí, sí, Es Es que ese tal es cual. el resumen. En cuanto tienes sí, que sí. hipotecar y en tus calles no tienen casas, estás Perdiste el perdido. Monopoly. No tienes que hacer Sí, sí, nada, o sea, no tienes nada que sí. hacer. Haces de Nada. dummy player para que los otros puedan jugar y hacer riquezas a Sí. costa tuya. Lo malo de todo es que mientras tanto te dirán que es meritocracia lo que existe. La meritocracia que no existe, no Claro que no, existe. exacto. Yo traigo a una señora japonesa, como no podía ser de otra forma, que no está muerta, lo siento. Yo es que me encanta cómo escribe esta señora y si estoy a tiempo de hacerle publicidad para que en algún momento le den el Nobel, pues oye. No, he traído un montón de libros de ella porque además de, estos son los que he leído, o sea que de ella es Hiromi Ah, Kawakami. El más famoso es que tiene el título este que no me gusta nada, El cielo es azul y la tierra es blanca. Em, este es el que ha ganado también el premio en Japón y este es el que está en todas las listas de literatura japonesa. Pero es un buen libro, es muy japonés, pero ella no es japonesa fría, que muchas veces, ¿no? Y también lo hemos hablado aquí, los japoneses nos resultan un poco demasiado despegados y demasiado fríos. Y para mí ella tiene, por supuesto, ese naturaleza japonesa de todo más lento, todo más, no sé cómo decirlo, como si fuesen espectadores de la vida, como si no la viviesen, sino que solo la estuviesen viendo, ¿no? contemplativo. Más contemplativo, sí, exacto. Ah, Pero ella tiene un toque mucho más, primero lírico en su forma de escribir y luego sus personajes tienen muchísimos matices y muchísimos más grises, ¿no? No hay como blancos y negros. Y uno de sus temas que está en todas sus novelas es el de las relaciones humanas. Son como historias muy pequeñas, se centra mucho en los personajes y en lo particular y a mí eso me gusta mucho. Más cosas que puedes recomendar. Mira, tiene un libro de cuentos que a Clau, además, yo creo que entre que le gusta la literatura japonesa y le gustan los cuentos, este se llama Abandonarse a la pasión y son 8 relatos que además empiezan en un realismo bastante normalito y van pasando a la fantasía. O sea, según vas pasando a los cuentos y los cuentos tienen un sentido, su orden, que eso comentabas antes, que a mí eso también me parece que la colección de cuentos, cuando está pensada como colección, también le da un plus al tema. Y uno que leí hace poco, bueno, todos los que he leído de ella me han gustado, pero uno que leí hace poco que me gustó mucho, mucho también, es mm. El tercer amor, que tiene una parte un poco fantástica y... y mezcla eso, los sueños de la protagonista, que hace como que viaja en el tiempo, pero no es un viaje en el tiempo científico, es un viaje en el tiempo filosófico, ¿no? Y la recomiendo mucho. Bueno, yo os voy a hablar de un autor que creo que mientras estuvo vivo sonó durante muchos años en las quinielas de los Nobel, pero no se lo dieron. Un autor con el que entré con mal pie en un principio y estuve muchos años sin leer nada suyo, hasta que el año pasado me reconcilié con él y desde entonces he leído otro libro más porque no escribe relatos, sino que escribe tochos de libros. Estoy hablando de, además creo que viene bien en este contexto, que es un judío de Nueva York que se llama Philip Roth. Me leí o intenté leerme en un principio El Teatro de Sabbath, que, bueno, pues igual yo era muy joven o no me interesó en absoluto, pero luego me reconcilié con una ucronía que es Pastoral Americana, que Sí. me encantó y que habla, pues eso, precisamente de un momento justo que es la época del inicio del fascismo en Europa y de cómo en Estados Unidos no gana Franklin Delano Roosevelt las elecciones porque se presenta Lindbergh. Y a partir de ahí crea, pues eso, una posibilidad en la que se puede reproducir en Estados Unidos lo mismo que se está reproduciendo en Alemania en cuanto a la persecución de los judíos, que creo que en este contexto viene muy bien con la situación actual del conflicto que hay en Gaza y con Israel y todo, etcétera. Me encantaría saber qué pensaría este hombre de lo que está sucediendo allí, de cómo se están comportando sus compatriotas y de cómo están reproduciendo lo que reprodujeron, lo que ellos, o sea, lo que reprodujeron, lo que sufrieron ellos hace tantos años. Y la última que me he leído suya es Me casé con un comunista, que también hace un recorrido
por los Estados Unidos en los años 50, bueno, 20, 30, 40, 50, unos 30 años, una cosa así. Y además también pues viene bien para hablar de la caza de brujas y de pues cómo afectó a una sociedad ese anticomunismo que surgió en Estados Unidos. Y estos libros siempre me llaman mucho la atención porque tenemos la idea desde hace muchos años de que Estados Unidos es un país megacapitalista y que nunca va a mirar por nada de lo que sean los derechos sociales o de una parte más, que os diría, apoyo mutuo, rojismo puro y duro. Pero estos autores te evidencian que históricamente no ha sido así. Y eso me llama mucho la atención. Me gusta mucho. Viajes con Charlie, por ejemplo, se evidencia también, en Steinbeck se evidencia también. Y bueno, como os decía antes, al hacer la lista de los autores que me gustaría que ganasen un Nobel, pues este ha salido así como alternativa al país hegemónico occidental que parece que lleva la batuta y que últimamente pues parece que incluso es mucho peor. Así que por eso he elegido a Philip Roth y creo que, pues mira, si le hubiesen dado el Nobel o si hubiese durado un poco más, veríamos qué es lo que piensa de la actualidad geopolítica que hay y que estamos sufriendo todos. Mm. Sí, fíjate que a Steinbeck, que sí que se le dieron al Nobel, lo recriticaron. Sí. Dijeron que no, que cómo le daban Nobel a un tipo que no sabía escribir y etcétera, etcétera. Pero, obviamente, si eras totalmente contra el gobierno estadounidense, ¿no? Ujú. Yo he leído un libro de Philip Roth, uno muy peculiar que se llama El lamento o el mal de Portnoy. Ah, sí, ese es el siguiente que quiero leer. O sea, es un libro único. O sea, nunca había leído nada parecido. Lo recomiendo, pero yo creo que debe, o sea, yo creo que hay otros libros que son más comentados, por ejemplo, Pastoral Americana, que me da la impresión de que son mejores. Por eso no sé si recomendar este, pero a mí me gustó un montón. Em, lo leí hace como, puede ser 8 años, así que no lo tengo muy fresco, pero es sobre un hombre que está teniendo una sesión de terapia. Está conversando con su terapeuta y empiezan a salir un montón de cosas de su familia y de la relación tan complicada que tenía con sus padres y cómo eso lo ha terminado afectando un montón en sus relaciones sociales, ¿no? Interpersonales. El libro es durísimo, es bien fuerte, y me pareció muy original y súper bien escrito. Así es que sí, sí me parece que es un autor que, de que escribe bien, creo que no sé si alguien se atrevería a decir que no, porque a mí un libro que no es tan comentado, que es El mal de Portnoy, me pareció un muy buen libro, así es que por ahí también lo quería comentar. Bueno, creo que me toca a mí, no sé si alguien más falta en la segunda ronda. Ya, bueno, va a estar como medio asociado con Flannery O'Connor porque es también otra vez una autora estadounidense, pero son las autoras que yo más he leído, amigos, así es que lo siento, que es Shirley Jackson. Me parece que es una autora increíble. Una de las novelas que más me ha gustado en los últimos años es Siempre hemos vivido en el castillo. Me parece una novela como muy interesante, muy bien escrita, muy bien construida, pero además una novela que todo el tiempo me ha mantenido como súper pegada a la página. Y yo no soy de esas personas que tiene este rollo de leer de una sentada. A mí eso nunca me pasa, o me pasa muy poco en este caso, ¿no? Pero es una de las pocas novelas que yo decía, tengo que seguir leyendo porque no entiendo qué está pasando acá, pero me gusta lo que está pasando acá, ¿no? Me gusta este nivel de misterio, y además, bueno, la narradora, la protagonista, que es Merricat, que es un personaje que a mí me parece como uno de los más emblemáticos para las personas que nos gusta el terror, y hablamos del terror, ¿no? Pero yo en realidad la conozco mucho más como cuentista, ¿no? Y yo también creo que ese Mm. es un tema que yo tengo con Shirley Jackson, porque ella se le considera como la madre del terror del siglo XX, bla, 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 y no es que no crea que ella tiene cuentos de terror muy valiosos, pero yo creo que ella no solo escribe terror, y de hecho los cuentos que yo más, o sea, yo he leído más cuentos de ella que no son de terror, que son extraordinarios, que cuentos de ella de terror, que también son extraordinarios. Dos de mis favoritos, pues La Lotería, que es el más famoso, pero hay uno que a mí me gusta un poquito más, que es Los Veraneantes o Los del Verano.
que es un cuento en el que se construye el ambiente, la tensión de que sabes que algo está pasando ahí en ese pueblo y que algo va a pasar con esos dos personajes principales, que es una pareja de señores. Es como que está súper bien construido, pero otra vez, creo que a mí me gusta mucho la literatura que yo leo, al menos estadounidense, porque te muestra ahí en las páginas todas las tensiones económicas, culturales, sociales, ¿no? Esta diferencia de clases, o, pero algo que yo tendría que agregar que tiene muy particular Shirley Jackson es que te habla mucho acerca de la mujer, o sea, de lo que se esperaba de la mujer. Entonces, por eso más de uno de sus personajes son mujeres que han llegado a cierta edad y que no han contraído matrimonio, por ejemplo, ¿no? Entonces, el Mm. novio diablo o el novio endemoniado o algo así es justamente acerca de una mujer que se va a casar, que ya está un poco para la época mayor de edad, y como ella pasa el tiempo y espera y espera y espera y el novio no se aparece en ese momento, ¿no? Entonces creo que está haciendo mucha crítica no solo a la cuestión como em, digamos, a las relaciones sociales al estilo de O'Connor, sino que le mete mucho el tema de género. Me parece espectacular. Yo sé que muchos de nosotros conocemos, por ejemplo, esta edición de Cuentos Escogidos de Minúscula. A mí me encanta este editorial, pero me parece que son muy pocos cuentitos que vienen acá. Entonces, para el bolsillo, yo recomendaría este. Me leí ¿Cuál es? completo este, que es justamente el ¿Qué, de qué editorial? bolsillo, de De bolsillo bolsillo. es. Ujú. Sí, ahí dice la lotería, pero vienen cuchumil cuentos de ella. O sea, yo gracias a esta edición realmente leí a Shirley Jackson. No tiene 2, 4, Y 6, son 8, 10. variados, o sea, no es que son de terror solamente, son de todo tipo. No, para nada. O sea, lo que Ujú. pasa es que, claro, hay unos que son notoriamente de terror y hay otros en los que los personajes están en situaciones tensas. Pero la Claro, 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 pregunta sí, es, en sí, la sí, sí. época también era como algo muy común, o sea, poner personajes que están en un conflicto, que genera tensión, que no sabes si van a hacer A, B, qué va a pasar, ¿no? Pero eso no necesariamente lo puedo considerar terror, a pesar de que yo soy súper abierta al terror. Y estas semanas estoy empezando a leer justo esta otra edición bien bonita que sacó Minúscula, con ilustraciones de Carmen Segovia, que se llama Cuentos Oscuros, Ujú. y es como que he vuelto a Qué bonita. reafirmar, hermosa la edición y las ilustraciones preciosas, pero he vuelto a reafirmar lo extraordinaria que es Shirley Jackson. Y para terminar, una de las cosas que me ha encantado de esta edición, voy en los dos primeros cuentos, es que nunca había llorado por un cuento de Shirley Jackson. Eso demuestra que Shirley Jackson no solo escribe terror. Hay un cuento que se llama Luisa, por favor, vuelve a casa. Es un dramón, me pareció extraordinario, o sea, increíble, increíble. Hay tensión en el cuento, sí, obviamente, porque si tú dices Luisa, por favor, vuelve a casa, hay una tal Luisa que no está volviendo a casa, ese es el conflicto, ¿no? Pero la forma en la que se escribe y lo que va ocurriendo a partir de cierto momento, no, o sea, por eso dije, la tengo que traer acá a una de las autoras que creo que debería haber ganado el Nobel porque de verdad como cuentista es extraordinaria. Está entre mis pendientes, Clau, la tengo súper pendiente. De hecho, me compré una edición de cuentos en original, porque creo que seguro que gana en a mí, yo que leo, que no me importa leer en inglés. Sí, sí. Yo Claro. también lo No, tengo pendiente. Sí. es que No, ella yo tiene lo he una leído, sí. producción tremenda. En inglés, claro, cuando yo veo en inglés que me queda pendiente de ella, digo, miércoles, me falta pendiente un montón, pero claro, es Minúscula la única editorial que, aparte de esta edición, Que la la edito. única que le edita en español. Entonces siempre tenemos como que esperar, Claro, esperar. pero tiene un montón de cuentos Sí, 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 tiene muchísimos. y debe haber No, muchos que yo no he leído y no sé, yo sí, sí, leí May. Siempre hemos vivido en el castillo. Ujú. eh, que está muy bien. Que en realidad también es como una especie de cuento largo. Digamos. No, no la considero una novela, o sea, no es muy larga, se lee rápido. Y después, ahora justamente voy a leer, en este octubre que me reservo para leer terror, El reloj de sol. Maldición. Ah, No, La maldición no, porque yo ya vi la serie, me encantó y ya hay A mucha mí gente que me dice también. no tiene nada que ver la serie con el libro, así que no. Pero El reloj de sol es una distopía.
Así que Mm, me parece interesante. De terror, aparentemente. ujú. Una familia que se queda encerrada, digamos, en una casa porque afuera está imposible salir. Y las tensiones que se empiezan a generar en esa familia que no se lleva demasiado bien. Así que bueno, después les cuento qué tal la experiencia, porque ahora lo vamos a leer con lectura conjunta con un amigo. Bueno, Wow. Sí, sí. sigo yo con mi caramelito, que yo sé que Clau acá no va a poder no opinar, porque para mí un injustísimo no premio Nobel, porque realmente no lo puedo decir de otra forma, y creo que incluso ni siquiera lo pondría a la par de Cortázar, a la par y por arriba de Cortázar para mí, es que no le hayan dado el premio Nobel a Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro, escritor peruano maravilloso, de cuentista, especializado en cuento, que si empezás con él, te das cuenta que es otro mundo. O sea, cuando vos decís, a mí me gustan los cuentistas, y lees después a Ribeiro y decís, claro, o sea, esto es un cuentista. Nunca me había pasado a mí en la vida de leer Miren lo que es esto, además, ¿no? Estos son todos sus cuentos reunidos. Leer y leer y leer. Yo más o menos voy por ahí. Ese es el porcentaje. Y que no haya un solo cuento que yo diga no me gusta. O sea, esto es una cosa extrañísima. Nunca pasa. Generalmente siempre en las compilaciones de cuentos, algún cuento te va a parecer menos interesante. Todo lo que escribe lo escribe bien. Todos los temas que toca. Porque no es, además, monotemático. Es una persona que tiene un amplio crisol de temas, digamos, y de cosas y de estilos. Yo de estos, por ejemplo, podría recomendar particularmente, bueno, Los gallinazos en plumas es el que más se recomienda, pero a mí particularmente me gustó Las botellas y los hombres, que tiene un cuento que se llama La azotea, que es una maravilla. Y cuentos de circunstancias porque es muy distinto. Es como más fantasioso, más humorístico incluso, y es como de su etapa en Europa. Bueno, no sé, es una cosa más distinta. Pero ese es maravilloso. O sea, es un escritor increíble, que además tuvo la condena de estar apartado de los grandes escritores. Cuando él era de la época del boom, se apartó a este escritor de los grandes escritores consagrados de la época del boom, porque no tenía justamente un buen manager, no tenía alguien que hiciera propaganda por él, y siempre fue como el descastado, digamos, de la literatura, injustamente, porque está pero por muy arriba de otros autores latinoamericanos, o sea, realmente. Y si no quieren leer cuentos, porque no les interesa, hay gente que no le interesa mucho leer cuentos, y quieren irse para otro lado, también les propongo Prosas apátridas, que es no ficción, y es que es una cosa extrañísima que él mismo le puso ese título porque él decía que eran escritos que él, no sé, cosas que se le ocurrían, reflexiones que hacía mientras iba por la calle, historias que a lo mejor podían llegar a ser cuento, pero al final no, y que como no tienen ningún lugar en ningún lado, son prosas apátridas. Y las reunió todas en que es chiquitito, este librito, y son maravillosas porque Ribeiro te escribe la lista de la compra del supermercado y lo escribe interesante y líricamente. Y es muy interesante porque además entras César puede opinar porque él lo ha leído, entras como en la mente de este autor, pobre autor descastado, porque realmente es lo que es, y no podés no conmiserarte con él y decir qué injusta que es la vida y qué es esto de que no existe la meritocracia, porque si no él O- se hubiera ganado todos los premios que podía ganar. Outsider total. Además, lo bueno que Mm. tiene Prosas apátridas, porque yo he vuelto 3 o 4 veces, es que puedes volverlo a leer en cualquier momento y te parecerá nuevo. Nuevo en el sentido de que parece que crezca. O sea, lo lees una vez que tú estás en un estado anímico de una manera y Tal cual. enganchas. Un año después, 6 meses después, lees ese mismo fragmento, por lo que sea, y enganchas, pero por otro lado. Y eso es una cualidad y un talento que lo encuentras en muy pocos autores. Mm. Es muy inteligente, además muy profundo, muy interesante lo que reflexiona, es impresionante el tipo. Y tiene tintes de humor cuando te está haciendo crítica social. O sea, en algunos cuentos sí hay drama, ¿no? Mm. En algún momento, a veces al final, pero hay otros cuentos en los que te está haciendo el guiño, ¿no? Como Hay uno, te mete como una cuota de humor y tú dices a ver si lo puedo. ok, o sea, me estás hablando de algo dramático, pero igual tú no puedes evitar, o sea, con tu genio de darle algo, o sea, como de burlarse también un poco, ¿no? Pero nunca de bueno, sí, a veces sí, pero lo hace con mucha elegancia de los oprimidos, ¿no? Y, Oprimidos económica, racialmente, ¿no? Sí, y de sí con mismo mucha también, elegancia. Sí, que eso sin también duda. está muy Sí, bien. Mm. obvio. Y que le da también una catadura de humildad que para mí es indispensable en un autor. Y esto lo tiene él.
O sea, puede estar contándote la mayor desgracia que le haya sucedido con un toque de humor que hasta te parece divertido. Mm. Yo Hay también uno que no me leí acuerdo ahora. Ribeiro por Maggie. No, nada, dime. Ah, qué bueno, me alegro un montón. Que eso O sí sea, que lo los has leído. cuatro No como compartimos, si una hemos noche de invierno leído un un montón. viajero. Hay uno que habla que a lo mejor vos, Clau, te acordás el título, porque yo con los títulos soy pésima, yo no No, yo retengo títulos de igual, yo cuentos. también. Ah, bueno. Que Pero habla de ¿cómo se? unos vecinos que son, es Tristes un querías señor. en una vieja quinta, Dios mío, por favor. Es buenísimo. Hay que tener ese humor, justamente el Oh, humor. claro, y la Es, tristeza también, ¿no? Porque sí, pero cuando entiendes es la realidad, hermoso. es hermoso, es un mate de la risa y al mismo tiempo no lo es, pero te describe muy bien digamos, no me gusta decir Lima, la costa peruana, pero la Lima de una época, y tú dices, Prejuiciosa, además, ¿viste? tal cual, yo dije, ese podría haber sido mi vecino hace un par de Sí, décadas, sin duda. son dos vecinos que se odian entre sí Se porque odian son muy horrible. diferentes y bueno, en algún punto tienen cosas en común. Es muy bonito, o sea, pero es Sí, un sí, cuento además sí. muy gracioso y muy humano, muy Muy bien, humano. muy bien escrito, además. Es Bueno, como como, todo, eso es como la base, Ribeiro es bien escrito es y después buenísimo ese está cuento. todo lo demás. Genial, genial. Sí, yo compré también los cuentos completos, que además la edición que tienes tú, Maggie, Mm. estaba fuera de... Sí, está Sí, descatalogada. está Sí, descatalogada, pero el año pasado, justo cuando vino Clau por diciembre, enero, vimos para que agosto. habían reeditado que es así, una edición así como verdecita. Y ya la compré, Sí. Clau, que ya la tengo, ya la tengo. Así que, bueno, sigo yo, ¿no? A ver qué tengo por aquí. Yo traigo a otra señora viva, pero esta podría entrar en muchas categorías, en la de que seguramente nunca le vaya a dar la del Nobel, también podría entrar. Pero es Ali Smith, es una escritora Ah, británica, es sí. una escritora escocesa que tiene muchas cosas particulares. Tiene un estilo muy particular y además tiene unos temas, estos en particular que he leído yo, que son el cuarteto estacional, que El son... cuarteto, sí. Sí, sí. Sí, en español, por cierto, lo publica Nórdica. Nórdica tiene casi Nórdica. todas sus novelas, sí. Estas en particular, que son el Cuarteto Estacional, que son cuatro novelas en realidad, es una crítica bastante brutal a la política británica de los últimos años, o sea, es muy contemporáneo. Y vamos, esta señora no se deja a nadie. Y además el estilo que tiene es muy, si tuviese que compararlo con alguien, lo compararía con Saramago, porque no tiene guiones cuando habla alguien, no tiene puntos, comas, pero a la vez es muy fluido y te mete muchísimo en la historia. Y Mm. me encantan sus personajes, me encantan sus temas, siempre mete mucho de arte. Tiene siempre algún personaje que habla mucho, pues creo que en este es una escultora, no, o es en invierno la que es una escultora, pero bueno, siempre rescata como artistas un poco también olvidados y habla de ellos, o sea, artistas reales que existieron y habla de ellos. Y ahora está publicando dos novelas que tienen el mismo título, aunque se escriben diferente. Y Qué loco tiene eso. bien se llama Glyph el Ujú, título. ujú. Y bueno, en inglés uno está escrito creo que con Y y con dos Fs y el otro es pues con I latina y PH o algo así. Qué loco. Sí, y esas la tengo ahí pendiente. El primer Glyph, el segundo Glyph sale el año que viene. Y además le Sí. gustan mucho los juegos de palabras, o sea que la parte estética de su escritura también es muy importante. Y realmente es una escritora que merece mucho la pena. A mí, así, alguien contemporáneo que realmente sea diferente, pues Ali Smith me sorprendió para bien y sí, Yo la tengo recomiendo uno, pero es mucho. que esta. Biblioteca Pública, no sé si lo ubicas Ese no ese. le he leído, sí, ese es uno Ujú, de los más, o sea, de los anteriores, vamos, no de los antiguos. ujú, ujú. Sí, Sí. sí, sí. Y tiene también colecciones de cuentos, escribe cuentos también. Mm, Clau, mejor para todos los yo. gustos.
Bueno, yo ahora voy a traer una autora española que además se dio a conocer precisamente por uno de esos premios que tuvo su prestigio hace unos años y que ya no existe, pero que se titulaba La sonrisa vertical y que era literatura erótica, sí, de género. Estoy hablando de Almudena Grandes. Y yo creo que Almudena Grandes, aparte de ser una grandísima escritora, creo que merecería tener el premio Nobel en concreto. Bueno, se murió hace 3 años, va a cumplir 3 años que murió de cáncer, bastante joven, creo que no llegaba a los 60 o 61, 62, una cosa así, y eso dejó inacabada la parte del proyecto de la que yo creo que le tendría que dar el Nobel por ello, que se titula Episodios de una guerra interminable y que lo que pretendía con ello esta autora era coger historias que habían quedado sepultadas debajo del relato monolítico de una dictadura como es la española, desde la guerra civil o los años de la posguerra con maquis, que los maquis eran los guerrilleros que se empeñaron en seguir luchando contra Franco y se refugiaron en las sierras, diferentes sierras de la geografía española y que fueron perseguidos por la Guardia Civil, etcétera, etcétera, o otros episodios en los que se silenciaron y no se quisieron dar porque daban una alternativa a esa historia monolítica y relato y narrativa que ofrecía el régimen y que debía mantenerse incólume porque era la manera de tener a la gente completamente atada. Y eso no sé si decir que continuó, pero sí que se mantuvo después con la transición, que también es una especie de relato monolítico que se nos ha contado, por lo menos a mi generación, de que todo fue perfecto, de que tal, cuando en realidad lo único que se hizo fue enterrar el pasado como para que debajo de la alfombra, para que no molestase en ese momento y perpetuarse en el poder toda una generación de gentuza, con perdón, que siguen estando por ahí en cierta manera. Entonces, todo este trabajo que quiso hacer Almudena Grandes me parece muy necesario para romper precisamente que la narrativa no es siempre como nos la cuentan y que gente como nosotros, que han vivido, han sufrido, han amado, han vivido algo que era una alternativa y que quizá hay que ponerla en valor para luchar precisamente contra esto era de esta manera. Pues no, no era de esta manera. Y más ahora con ese resurgir que hay, sobre todo entre los jóvenes, por lo menos en España, de intentar reivindicar una figura dictatorial como lo fue el general Francisco Franco en España, cuando no tienen ni idea de lo que fue aquello, ni de lo que se sufrió, ni de lo peligroso que puede llegar a ser para nuestra actualidad. Y solo por eso creo que pues era merecedora de, iba a decir el Oscar, pero no, el Nobel. Ya se nos mezclaron todos los premios. Sí, 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 sí. Em, Quería traer a un poeta. A mí me gusta mucho la poesía. Em, Disculpen que sea un peruano. En un momento dije, bueno, Vallejo, creo que algo que no es solo exclusivo de Perú, es que he escuchado a muchas personas de otros países decir que Vallejo es un poeta que se debió haber ganado el Nobel. A mí Vallejo me encanta, pero a título personal yo tengo una relación mucho más amorosa con otro poeta peruano, o sea, porque a mí me gana mucho el sentimiento cuando se trata de poesía que es Jorge Eduardo Eyelson. Él es un poeta que para mí es uno de los mejores peruanos y aquí creo que en Perú sí puedo decir que poesía se escribe muy bien. Lo que pasa es que no sale mucho de la poesía peruana. Y creo que él, sobre todo, llega a ser en algún momento conocido en Europa como artista plástico, que era extraordinario también. Mm. Pero yo, como soy más de leer, yo lo sigo más, o a mí me gusta más, o a mí me gustaba más como poeta. Mi, mi poemario favorito se llama Noche Oscura del Cuerpo. Es un poemario que he leído, o sea, no sé cuántas veces desde que lo leí por primera vez cuando tenía seguro 17 años, probablemente 18. Em, Creo que yo dos poemarios de él que recomendaría es Habitación en Roma y Noche Oscura del Cuerpo. Me parecen dos de sus poemarios eh, que a mí más me gustan. El primero, Habitación en Roma, lo recomendaría más, me parece que más accesible. Noche Oscura del Cuerpo es un poemario más complejo, pero creo que es un poemario complejo porque es una sola pieza. Entonces, yo creo que él en ese poemario demuestra que cuando tú eres un buen poeta, para mí no debes escribir un buen poema, debes escribir un buen poemario.
Eso es lo que yo creo, ojo, no estoy diciendo que así sea, pero yo creo que Noche Oscura del Cuerpo es eso, es un poemario redondito, con imágenes que van creciendo mientras vas pasando de poema a poema, con una identidad tremenda, y es un poemario que creo que una persona que le gusta la poesía lo lee y creo que no lo va a olvidar. Pero si en algún momento por ahí de repente encuentran libros de él, yo les recomendaría esta edición que se llama Poeta en Roma, que es una edición que recoge un par de sus poemarios. Uno de ellos es obviamente Habitación en Roma, por el título Poeta en Roma, y el otro es también el que les estoy comentando, que es Noche Oscura del Cuerpo, pero también hay otros, ¿no? Como Mutatis Mutandis, De Materia Verbalis, Naturaleza Muerta, que son algunos poemarios que son bien reconocidos de él. Así es que nada, esa es mi última Sí, recomendación de Injustamente que no estaba premios pensando Nobel. cuando dijiste que hablas de poemas, etcétera, que yo lo que pasa es que la poesía no suelo leerla, no la leo, y no está como dentro de mi rango, pero otro premio Nobel que no fue es García Lorca. Sí, yo Es lo iba a comentar, cierto, lo iba a pero comentar también, sí, Por sí. de favor, o hecho, sea, es de más los premio que Nobel que descarté. Lorca. Sí, Yo sí, sí, era no me vino a la cabeza, pero qué estupidez, porque lo amo. O Sí, sí, sea, me claro. parece una maravilla todo, teatro, poesía, lo que sea que ese hombre escribiera, un poco como Ribeiro. 38 años, ¿eh? Lo Mm. mataron con 38 años. Tal Y cual. escribió todo lo que Y escribió escribió y todo lo que bueno, escribió. Lo que hubiera Sí. escrito, ¿no? O sea, uno siempre se pregunta, ¿qué hubiera podido escribir? No, Bueno, otro olvidado, ¿no? Flannery O'Connor falleció a los 39 también porque tenía lupus. Entonces yo también Mm. pienso igual, o sea, para haber escrito, haber fallecido a los 39, escribió no solo un montón, sino con un nivel de madurez que yo digo, cuando justo yo cumplí 39, yo cumplí 39 y dije, esa es la edad en la que falleció No, Flannery uno no se puede O'Connor. comparar porque uno se Sí, chupa el dije, dedo mientras el otro, o claro. sea, y su nivel de madurez, dije, Dios mío, mira, Dios yo una mío. vez superé los Tremendo. 27 y supe que no era una estrella del rock, ya paso de esas cosas. No, Claro, sí. no hay que compararse. Y si no, uno siempre tiene que compararse con algo peor. Sí. Así te sentí bien. No, pero es verdad que no había pensado en cortarse. Lo que pasa es que también estaba pensando en este momento, ¿no? Que fíjense que el tema de que los Nobel siempre se da a cierto tipo de literatura. Ahí está también el esnobismo dentro de los Nobel. Un montón de cosas del esnobismo de los Nobel a mí me molesta, ¿no? Pero se da a cierta literatura. Acá nosotros hemos traído terror, hemos traído ciencia ficción, hemos Ujú. traído, bueno, qué sé yo, más fantasía, y eso jamás entraría en las ternas ni en las apuestas, ni en la mentalidad de la gente que piensa en quién puede ser el premio Nobel, porque es como los géneros descastados, los Mm. escritores que Purria. no están ni en la visual de nadie. ¿Y por qué, por ejemplo, no premio Nobel a Mijail Ende, uno de los mejores escritores para niños y adolescentes que existieron? No, porque escribe juvenil. ¿A quién le va a dar un premio Nobel a alguien que escribe juvenil? Pero si es un gran escritor, no importa lo que escriba. Bueno, el impacto que ha tenido, por ejemplo, Roald Dahl Oh, Exacto. Roald en la Dahl, historia otro. de la literatura. Impresionante. Creo que habéis Roald mencionado a Dahl. los dos que más impacto por lo menos han tenido en Increíble, mi vida como A lector mí infantil también. y juvenil. Los increíble. dos que me han, bueno, flipado. Y solo por Ujú. Yo eso a ya Mijail les daría Ende el lo Nobel. amaba. Y el otro, Gerald Darrell. Gerald Darrell con el paquete parlante para mí fue todo en mi infancia. Y Gerald Darrell como escritor, buen escritor de divulgación científica y de divulgación sobre el respeto a los animales, ¿por qué no debería haber ganado un premio Nobel de escritura? Es como que, no, a esos autores no se les da el premio Nobel. El premio Nobel es para los pepitos estos, que todos se hacen el lobby entre ellos, y hay toda una situación de academia. Bueno, que Cortázar odiaba, yo creo que también Cortázar no le dieron el Nobel en su momento porque era súper outsider en ese sentido, o sea, no quería saber nada con la academia, no quería que lo investigaran en la academia, no quería que hicieran trabajos de tesis sobre sus libros y se mataba Mm. de risa de las taradeces que decían sobre sus libros. Y él tenía esa postura, ¿no? Él decía, yo prefiero que me lea el Pepito Honguito que va pasando por la vidriera y es la primera vez que veo un libro que me lea el académico que después quiera analizarme. Entonces, bueno, yo estoy un poco, a mí me encanta Cortázar, o sea, yo lo veo, escucho sus comentarios y me parece todo genial, pero yo estoy un poco en esa onda, ¿no? Porque hay tanta buena literatura que nunca se va a premiar porque no es la literatura que corresponde y que Sí, si de vos sos hecho, el lector que lo lee, peor.
Mm. Sí, de hecho a mí lo que me sucede, y creo que también lo comentaba el año pasado cuando hicimos el episodio de Han Kang, es que el simple hecho de que le den el Nobel a ese autor hace que yo ya no quiera saber, no, quizá no tanto no quiera saber de ello, pero que me sea ya un Ah. indicativo de que no es el tipo de autor que es para mí, precisamente porque no es un outsider o porque es popular, o porque no es literatura literaria, que es esa literatura que parece que huele a Chanel número 5 en lugar de a sudor como cualquier persona. Y a lo mejor es literatura literaria, como Bradbury, pero no escribe el género literario que corresponde. Sí, porque vos la ves a Bradbury, es un poeta, pero es un poeta escribiendo ciencia ficción, entonces no, ese no, ese dejémoslo un costadito porque hace literatura menor. Ah, pongámoslo a la parte oscura de la biblioteca donde van los que van a leer cosas que no corresponden. Entonces eso es lo que a mí por ahí también me molesta un poco de la parafernalia del Nobel. Y por ahí no digo que los Nobel no sean merecedores de los Nobel, hay muchos Nobel que son excelentes escritores que yo amo, como Saramago, como García Márquez, y que está perfecto que hayan ganado el Nobel, pero es que es como un sesgo de la literatura, y que si vos sos un gran lector, vas a leer solo ese sesgo, y el otro te va a parecer siempre, bueno, la cosa esa, la porquería esa que lee la gente para entretenerse, esa gente que lee para entretenerse. Entonces, claro, ahí ya está, hay un discurso, digamos, social que a mí me molesta mucho. Quizá las cosas vayan a cambiar, porque la siguiente generación que tendrá que juzgar los premios literarios, yo creo que tiene Ah, otra idea tal cual. de las cosas. Y estaba pensando, por ejemplo, en los manga, ¿no? Y los cómics, novela gráfica y demás, Otro. porque No Exacto. eso no existe, se eso no. considera, Ni pero siquiera eso se considera es, literatura. claro, De hecho, pero que a lo mejor vemos un cambio en un par de décadas Ojalá. ahí, porque Claro, como Maus que ganó el Pulitzer, por lo menos los que ganen Claro, el claro, es premio que es Pulitzer, por lo menos tienen un poco más abierta la tremendo. claro. cabeza en lo Claro, que que es premian. Sí, tremendo, es tremendo. sí, es maravilloso. Y de hecho, en el caso del mundo del cómic, o sea, hay autores que se han pasado artículos enteros justificando por qué sí es literatura y algunos otros por qué no. Pero incluso algunos de los que dicen no, no lo dicen por una cuestión despectiva, sino porque dicen que el cómic es un lenguaje distinto que se merece Claro, un lugar en el un mismo lugar aparte. puesto que la Ah, literatura y que el cine. O sea, ¿por qué lo vamos a poner como una subordinación de la literatura, ¿no? Entonces, en realidad, mucha crítica, incluso literaria, eh, no subestima para nada el mundo del cómic, todo lo contrario, ¿no? O sea, lo reconocen. Pero supongo que también hay academia y academia, o en todo caso, para aclararlo, yo creo que hay una cuestión entre lo que es la academia y lo que muchas personas terminan queriendo ver de la academia. Entonces, a veces la academia sí se muestra muy cerrada, pero yo creo que también tiene que ver mucho con tu personalidad, porque la academia también es algo muy abstracto. Entonces, tú decides con qué cosa de la academia te quieres quedar. La academia en muchas cosas es muy abierta, en muchas cosas no. Entonces, si tú te quedas con la parte cerrada de la academia, eso también es lo que tú decías, May, ¿no? Un sesgo. Es también tu claro. sesgo, ¿no? Entonces, em, sí, a mí, yo una de las opciones que me he traído para hoy, como por si acaso, es justamente una persona que produce novelas gráficas. Entonces, sí creo que es alguien como que se debería como reconocer en general el arte como del cómic, ¿no? Pero ya será para otro episodio. Y de esta manera concluimos este episodio acerca del Nobel. Espero que les haya gustado. Espero que em, hayan compartido algunas de nuestras opiniones. Si es así o si no, ya saben que los leemos siempre en los comentarios. Y ahora sí les prometemos que para el próximo episodio vamos a hablar acerca de libros y sus adaptaciones. Muchas gracias por estar aquí. Cuídense y nos vemos hasta el siguiente episodio. Gracias. Adiós.